Sí. Bueno, sí, se me la llevó el viento del monte, tío. Ese sin ganas. Bai. Ez, gitu eta gaude ja. Estu guinon kentzen. Ja, pasa bat. Nik beste bat Klasean bez, ez? Klasean tanez. Ez dugu kentzen. Kalen egon naiz ambulatorian eta eragin didate beste bat jartzea gainean gainera. Si espada homologatuko dinote, aparece homologado izango da. Pues hau farmaziakoa da, botikakoa. Ja, baina igual ez da identifikatzen eta orden kezkak entzeko esaten dut jarri eta listo. Orain, bale. Lasai. Arratsaldeon, lehenik eta behin, Foro Sozial Iraunkorrak eskerrak eman nahi dizkizue gaur egiten ari garen 4. mahai inguru hau. Jarraitzen ari zareten guztioi, etxetik bertatik eta areto honetatik bertatik ere noski. Honekin amaitutzat emango diogu bizikidetza landuz tejiendo compromiso izeneko zikloari. 4 herrialdeko hiriburuetan, mahai inguruko Donostian, Iruñan, Gasteizen eta gaurkoa Bilbon. Ziklo hau itxi dugu, baina iazko urrian hasi genuen prozesuak bizikidetza eraikitzeko konpromiso sozialak aurrera jarraitzen du. Honek esan nahi du, apirilean eta maiatzaren lehen 15aldian bultzada berri bat emango diogula eta ekarpena jasotzen jarraituko dugula. Aldi berean, aste honetan bertan, zikloaren balorazio bat argitaratuko da eta laster gure webgunean eskuragarri izango duzue 12 islarien gogoeten laburpena. Baita, topaketetan parte hartu duten pertsonek egindako ekarpenena ere. Zalantzari gabe, prozesuaren helburua bete dela esan dezakegu. Elkarrizketa eta hausnarketarako guneak sortzea bizikidetza demokratikoari buruz. Hori modu integralean ulertuta gizarte zibiliko hainbat sektoreren eztabaidak eta proposamenak sartuz. Horiek ere, bakean biziko den gizarte eraikitzea baitute helburu.
Betik gorako prozesu horren bidez, sektore desberdinetara iristea da helburua, konpromiso soziala eraikitzeko. Bide horretan, gure egiten ditugu iritzi artikulo bidez jasotako ekarpenetako baten hausnarketak. Partekatu nahi dugun espazio honetan, oroimenaren eta kontakizunaren eztabaida sosegatu behar da. Eta horrela izatea lortzen badugu, pozik egongo gara. Helburu horrekin, arratsalde honetan hemen elkartzen duen bizikidetza landuz zikloaren azken mahai ingurura bueltan, gurekin dugu Eneko Kaiek moderatzaileak aurkeztuko dizkigun hainbat gizarte mugimenduetako ordezkariak. Bueno, orain erderaz egingo dugu. Buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por venir. El Foro Social Permanente agradece a todas y todos los que estáis siguiendo, tanto en casa como desde esta misma sala, esta cuarta mesa redonda que hoy ofrecemos. Con ella concluimos el ciclo titulado Bizikidetza landuz, tejiendo compromiso, consistente en 4 charlas, una en cada capital de los 4 herrialdes, Donostia, Iruña, Gasteiz y la de hoy aquí en Bilbao, que se ha celebrado, aunque no se ha dicho, uno o los 4 martes de marzo, siendo este el último. Cerramos este ciclo, pero continúa el proceso que iniciamos en octubre del año pasado, el compromiso social para la construcción de la convivencia. Esto quiere decir que durante el mes de abril y la primera quincena de mayo daremos al mismo un nuevo impulso y seguiremos recogiendo aportaciones. Paralelamente, esta misma semana haremos pública una valoración del ciclo Bizikidetza landuz y en breve estará a vuestra disposición en nuestra página web un compendio de las reflexiones de las 12 ponencias de las 4 semanas, 3 por 4, 12, y asimismo de las aportaciones realizadas por las personas presentes en los encuentros, como público que han respondido con aportaciones a peticiones hechas. Podemos decir, sin duda alguna, que se ha cumplido el objetivo del proceso, generar espacios de diálogo y reflexión sobre la convivencia democrática, entendida esta de una manera integral, incorporando debates y propuestas de diferentes sectores de la sociedad civil que también tienen como fin la construcción de una sociedad que conviva en paz. Tratamos de llegar a sectores diferentes mediante este proceso de abajo arriba para la construcción del compromiso social y para ese proceso hacemos nuestras las reflexiones de una de las aportaciones recibidas vía artículo de opinión. En este espacio que queremos compartir hay que sosegar el debate de la memoria y del relato. Si lo conseguimos, nos damos por satisfechas. Con este fin, sin más, volviendo a lo que en este momento nos ocupa, que es la última mesa del ciclo Bizikidetza landuz, hoy contamos con un interesante panel compuesto por personas de diferentes movimientos sociales que nos va a presentar el moderador Eneko Kaiek. Aurrera. Vale, eskerrik asko, Mikel eta Ana, eskerrik asko baita ere zuei, bertaratu zareten guztiei, gaur arrupe etxe honetara, eta laugarren solasaldi honetara ere. Bueno, daba las gracias por haber venido, daba las gracias también a Ana y a Mikel por esta introducción a esta cuarta mesa, a este cuarto coloquio, ¿no? De ese ciclo de coloquios que organizábamos desde el Foro Social Permanente con ese título, Bizikidetza landuz, tejiendo compromiso. Y bueno, y que hace parte de ese proceso ambicioso, ¿no? Del que hablaban Ana y Mikel. Yo también agradecer a las personas que forman parte del grupo de trabajo de este proceso dentro del Foro Social Permanente, que bueno, que teníamos como reto, como decían, ¿no? Intentar incorporar
a la convivencia, diferentes miradas, diferentes perspectivas, ¿no? Entendiendo la convivencia de una manera integral y sobre todo en un contexto, ¿no?, de múltiples crisis, pues ver de qué manera, ¿no?, podíamos tejer, ¿no?, cohesionar la sociedad a la que pertenecemos de cara a un futuro. Yo agradecer, para mí es un súper privilegio estar hoy aquí moderando también esta mesa con vosotras tres. Están, por un lado, voy a aprovechar ya para presentarlas, Irantzu Varela, que seguramente la conocéis casi todas. Ella es periodista y feminista, es la coordinadora de Factoría Lila y presentadora de Aló Irantzu en Pícara Magazine y creadora del Tornillo en la Tuerca TV. Kaixo, ¿qué tal? Está también con nosotras Yolanda Jubeto. Ella es economista feminista, experta en análisis de experiencias europeas sobre presupuestos públicos con perspectiva de género y en modelos de participación laboral de las mujeres, además de en el ámbito de desarrollo humano local en países latinoamericanos y el Sáhara Occidental. Kaixo, Yolanda, eskerrik asko. Y también Jokin Alberdi, que si a algunas personas de Bilbo seguramente también lo conozcáis. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor de Derecho Constitucional y de la Unión Europea en la UPV, en Euskal Herriko Unibertsitatea. Es integrante de Gernika Gogoratuz y responsable del proyecto de investigación internacional Territorios en Conflicto. Y bueno, entre otros espacios, movimientos, también participa en los movimientos del barrio y luego también en la defensa de la escuela pública, que seguramente después podremos hablar también un ratito sobre ello. Bueno, el reto era incorporar otras miradas, pero antes de empezar, saludar también a las personas que nos están siguiendo en streaming a través del canal de YouTube del Foro Social Permanente. Yo os quería preguntar ¿qué es lo que os ha animado a participar también, ¿no?, en este diálogo, en este coloquio? ¿Qué es lo que pensasteis cuando os llamamos y os invitamos a participar, ¿no? ¿Qué es lo que se os pasó por la cabeza? ¿Cómo venís? ¿Cómo llegáis hoy aquí a este espacio, a este coloquio? Irantzu, sí. Bueno, a mí me... Sí. Estoy aquí como... A mí me parece que en este pueblo que hablamos mucho de política, o esa sensación tengo yo, que siempre estamos como hablando de política, pero que hemos hecho una diferenciación que no sé, siempre ha sido buena, de hablarlo en el ámbito informal, en casa, en la cuadrilla, en el entorno, con las amistades, en los poteos, cuando... Bueno, el micrófono. Sigue todo en pie, ¿no? Yo sigo como si nada. Ahora alguien tiene que decir cosas del directo. Pero, y que hemos hecho esa diferenciación, ¿no?, de los ámbitos informales y luego cuando había que hablar en los formales y casi que como que teníamos diferente pose, diferente postura y diferente lenguaje. Y me parecía muy interesante, que yo creo que estamos ahora con esta sensación un poco apocalíptica, que ya todo nos la suda un poco a la vez de que todo nos parece relevante, pues como que podía ser un contexto muy bonito, muy interesante para que hablemos, ¿no?, desde una perspectiva como muy real, que es lo formal, lo informal, lo personal, lo político, lo público, la casa, la calle, el mundo tal y como es de verdad, ¿no? Y luego yo, bueno, no sé si al resto os pasará, bueno, me pareció divertidísimo, podríamos tomarnos una caña cuando se pueda, en cualquier momento, siempre estar con gente que conoces y que has de alguna manera compartido la trayectoria es una oportunidad. Y luego, decía, no sé si os pasa, pero a mí siempre me pasa que cuando te llaman con esta especie como de referente, ¿no?, cuando están buscando a alguien relevante que hable y te eligen a ti, te da un poco el síndrome de la impostora, y como yo estoy intentando quitarme de todas esas imposiciones del patriarcado, yo ya no me siento impostora casi de nada, así que me parecía, bueno, pues como que puede ser una aportación a un diálogo que la gente se siente identificada, que haga claca o participar un poco a la conversación colectiva, ¿no?, que me parece siempre interesante. Qué guay, no sé, Yolanda, Jokin también. Sí, a mí siempre me sorprende un poco también, ¿no?, que me llamen así para estas cosas, pero a la vez, para mí el Foro Social es un referente. Es un referente en la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las personas presas, en contra de la tortura, en contra de la injusticia, ¿no?,
legal, institucional, y me parece como un mínimo aporte, ¿no? El mínimo compromiso. O sea, a mí me llaman del foro para que vaya a un sitio y voy. No sabía de qué iba a hablar, ¿no? O sea, pero bueno, pues si han llamado y quieren contar conmigo, pues aquí estoy, ¿no? Para contribuir en este debate y porque además creo que es fundamental. Es un poco por lo que decía Irantzu, ¿no? El que podamos hablar, ¿no? Además, me comentaste que iba a ser un sofá, o sea, que íbamos a estar como muy cómodas todas y que íbamos a estar en casa y tal. Y ya cuando me dijiste quiénes eran las invitadas, pues ya dije, bueno, genial. Ya me gustó la idea. Y pensé, bueno, pasar un rato pues puede ser algo agradable. Luego cuando vi las preguntas, bueno, luego hablaremos. Sí. Pero bueno, esa es la segunda parte. Lo primero que pensé... Sí, bueno, yo... Vamos a intentar acercaros un poquito al micrófono, ¿vale? Sé que es un poquito engorroso. Un poco así. ¿No? Acercamos esto, porque además... Sí. Yo no puedo ser muy original, ¿no? Porque creo que la idea fue esa, un poco el compromiso. Siempre también desde nuestras organizaciones estamos hablando de que hay que hacer más por el diálogo, por hacer redes, para empezar a cambiar las cosas. Y entonces pues ya pues ese compromiso pues te lleva a decir que sí, ¿no? Y sobre todo pues si viene del Foro Social, pues sin duda alguna. Y luego lo mismo, ¿no? Con Irantzu y con Yolanda pues hemos tenido ocasión durante bastante tiempo de compartir espacios. Entonces, bueno, eso me resultaba cómodo. Pero mi comodidad, cuando me llegaron las preguntas, se transformó en incomodidad. Y hoy, ¿cómo me siento? Pues es eso, pues un poco que, sobre todo en algunas de las preguntas, pues con la sensación de que me voy a desnudar, ¿no? Pero bueno, también me siento bien porque ese ejercicio que no autorreflexivo, que casi nunca tenemos tiempo para hacerlo, pues he tenido ocasión de hacerlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, solo por eso también. Otra cosa es que no sé si tengo yo muchas cosas interesantes que contar, pero bueno, eso ya... Sí, seguro que sí. Yo creo que todas tenemos cosas interesantes y era un poco también el motivo también de este diálogo, ¿no? De este coloquio, intentar provocar esa autorreflexión también, ¿no? De la que tú comentabas. Bueno, salía compromiso, salía también un poco responsabilidad, ¿no? A la hora de recibir la invitación para participar en este diálogo. Decir que sois vosotras, ¿no? Desde el Foro Social y en este proceso del compromiso social hemos estado reuniéndonos, ¿no? Y contrastando también el proceso con otros agentes sociales, ¿sí? O sea, podrían haber sido otras personas, ¿no? Las que estuvieran aquí, pero bueno, habíamos decidido que fueseis... Nos han dicho que no, ¿no? No, nos han dicho que no. Fuisteis las 3 primeras contactadas y las 3 dijisteis que sí a la primera. Hablabais de las preguntas, de la estructura. Bueno, la idea es como generar un espacio cercano, ¿no? Que nos sintamos así como en casa, os conocéis las 3. Yo creo que es interesante, ¿no? Esa reflexión que aportaba Irantzu de superar lo informal, lo formal, lo público, lo privado, ¿no? O sea, vamos a intentar generar, o sea, que este sea el espacio. Había estructurado el diálogo, el coloquio, en torno al pasado, el presente y futuro, ¿no? Con esa idea de que eso, pues reflexionemos sobre dónde estábamos y cómo, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cómo nos imaginamos ese futuro. Hablando del pasado, pues es verdad que al final son como 3 bloques, ¿no? Como muy densos, muy profundos. Podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? El pasado, han pasado muchas cosas. El franquismo, la dictadura, la democracia, la violencia de ETA, la violencia del Estado, las víctimas, las torturas, la represión, personas presas, ¿no? El todo es ETA. Podríamos hablar de muchísimas cosas. Yo os quería preguntar que si mirábamos al pasado, pues algo más personal, ¿no? También un poco para ubicarnos desde dónde hablamos, desde dónde habláis, en el sentido de cómo influyó, ¿no? Todo ese contexto político, social, económico, ¿no? En vuestra militancia, en vuestros compromisos, en vuestros posicionamientos, ¿no? En todo este camino que habéis hecho hasta llegar a hoy también, ¿no? Pues cómo influyó. Yo no sé, en tu caso, Joaquín, que haces parte, eres integrante además de Gernika Gogoratuz, no sé desde hace cuánto, ¿no? Pero ¿qué es lo que te lleva a llegar a Gernika Gogoratuz, ¿no? En un contexto, me imagino, además complicado y a una organización además que ha sido uno de los agentes también, ¿no? Durante el periodo de violencia política, ¿no? En Euskal Herria. Bueno, yo soy natural de Gernika, entonces esa fue una razón fundamental, lo tenía al lado de casa y bueno, pues estaba estudiando ciencia política
y bueno, pues hice un curso de mediación, que entonces era una marcianada, ¿no? Porque nadie hablaba de eso. Y entonces, pues ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Pero bueno, también respondiendo a las otras preguntas, ¿no? Que fue un poco lo que me marcó personalmente, ¿no? Me he hecho esa pregunta y me senté delante del papel y dije, bueno, pues cuáles fueron aquellos acontecimientos que más me marcaron, ¿no? Entonces, pues tenemos desde Tejero, bueno, la muerte era muy chiquitín, pero me acuerdo también, pero sobre todo lo de Tejero, y luego ya a partir de ahí, pues bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pues desde, así como cosas grabadas, el asesinato de Ryan, sobre todo en el instituto en los primeros años, la reconversión industrial, porque ahí nos movilizamos y cortamos las carreteras, y luego, pues bueno, ya pues una serie de episodios que seguramente son las mismas marcas para todo el mundo, ¿no? El asesinato de Bruar, de Miquel Zabalza, también con las movilizaciones que hacíamos en el ISTI, el atentado de Hipercor, me acuerdo perfectamente el día del atentado de Hipercor, eran fiestas de Ibarranguelva, de Corpus Christi, en el 87 creo que fue, ¿no? Y bueno, luego también en la uni pues ya más el conflicto de Leizarán, también los fracasos de las negociaciones de Argel y bueno, también estudiábamos ahí en la facultad el espíritu de Larriaga y todo lo que derivó en el pacto de Ajurianea, ¿no? Y más en lo personal, pues bueno, los recuerdos que tengo es que impactaban mucho las imágenes de los funerales de los guardias civiles y del dolor que había allí, y más en lo personal, pues bueno, del pueblo pues siempre tenías algún amigo o alguna amiga que se tenía que exiliar o que estaba en la cárcel o lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues ahí mi interés por el internacionalismo, por la cooperación al desarrollo, pues me llevaron más a EGOA, y a la vez, pues simultáneamente, pues más los temas de construcción de paz, pues me llevaron a colaborar con Guernica Goratús desde el año, ya de una manera estable, 93 o así, yo creo recordar. O luego ahí tuve un parón porque me fui a África del Sur, a Sudáfrica, a hacer la tesis doctoral, pero también ya vinculado con temas de construcción de paz, ¿no? Ahí está mi director de tesis también, Perico, aprovecho para saludarle. Así se ha despertado también con el saludo. Y bueno, y luego pues bueno, ahí todo eso fue lo que me marcó. ¿Qué ideas, y voy cerrando también esta parte, o en lo personal, qué es lo que más me ha llamado la atención de ese periodo? Pues bueno, una cosa que Irantzu también ha mencionado al principio, y es que venimos de la cultura de no hablar, ¿no? Nuestros padres y nuestras madres y abuelos y abuelas nos contaron un poco de la posguerra. Mis aitas son supervivientes del bombardeo, te cuentan mucho el bombardeo, lo que sufrieron, pero luego de la posguerra y tal, pues no quieren hablar. Y bueno, pues esa falta de diálogo, pues también la arrastramos un poco ahora. Otro elemento, pues bueno, claro, ¿cuál fue mi posicionamiento? Pues bueno, claro, yo pues nací en una familia abertzale, de cuna abertzale, y bueno, pues luego esos episodios que he contado también pues me llevaron un poco pues a preocuparme más por las desigualdades, ¿no? Entonces esa inquietud, ¿no? me surgió ya en el instituto y tal, y siempre de izquierdas. En mi caso yo nunca he militado en ninguna formación política de izquierda abertzale, pero bueno, siempre me he identificado con ella. Claro, eso también me lleva a otra reflexión sobre los nacionalismos y tal, ¿no? Y lo que menos me gusta del nacionalismo, considerándome nacionalista, es que los nacionalismos pues también reproducen los patrones de los nacionalismos opresores. Y entonces, pues bueno, eso me marcó bastante, ¿no? Y siempre, pues en eso he sido bastante heterodoxo. Siempre he tenido la inquietud de la necesidad de repensar el nacionalismo, pues más desde lo paradójico, desde las paradojas, ¿no? Más desde las diversidades, menos desde las jerarquías, o los nacionalismos menos fuertes, como algo menos fuertes, más disidentes, más imaginativos, con una concepción más flexible para entender el poder político, el concepto de poder político, el concepto de territorio. Ahora esto ya es la clase de ciencia política casi. Pero bueno, un poco sí era eso. Y luego los otros dos elementos, y ahora sí que cierro, el dolor y el sufrimiento que provocaba la violencia. Eso me llamaba mucho la atención. Yo siempre vi que la estrategia de la violencia la podía comprender, pero lo que veía es que en términos de logros no compensaba el sufrimiento que generaba. O sea, los logros que se conseguían a través de la lucha armada o de la violencia política, pues no compensaban ese sufrimiento. Y la última idea es la preocupación precisamente por
por organizar la sociedad en ese contexto de división social, ¿no?, entre nacionalistas vascos y no nacionalistas, o nacionalistas españoles, o como queramos decir, que hacía que la propia izquierda estuviera dividida y en vez de tener más fuerza para poder iniciar otros procesos de transformación, pues eso bueno, sigue siendo en parte también un obstáculo, ¿no? Un poco esas son las reflexiones que... Reflexiones que nos llevan a otras preguntas, ¿eh? Yo os he mandado una estructura, pero yo creo que ahí Joaquín ha posicionado o ha sacado algunos elementos súper interesantes, ¿no?, para debatir. Yo no sé si va a ser el momento, pero yo creo que sí. Hablabas de silencios, del diálogo, ¿no? Yo creo que algo significativo es cómo hay la familia, el entorno, la universidad, el contexto económico, social, ¿no? O sea, cómo nos atraviesa y luego cómo hay hechos también, ¿no?, que van como determinando también esos posicionamientos, ¿no?, esas vivencias personales de cada una. Has comentado ahí al principio también algunos hechos como, ¿no?, unos momentos como muy, muy concretos, muy interesante. Yo en el caso vuestro, Irantzu y Yolanda, yo no sé a vosotras, ¿no?, también cómo este contexto os ha podido influir también en vuestros posicionamientos, militancias, ¿no?, en toda esta evolución que habéis hecho hasta llegar a hoy. Mira, yo creo que me atrevo a decir que la misma cosa me dio miedo de las preguntas, y era que estoy segura que somos gente que podríamos estar en una maratón hablando de lo estructural, lo geopolítico, lo macroeconómico, ¿no?, la abstracción de alguna manera, pero resulta que las preguntas iban de lo subjetivo, y creo que es siempre lo más interesante y lo que más miedo nos da. No creo que yo, quien hubiera pensado que se iba a desnudar si tiene que hablar sobre cuestiones estructurales, y yo creo que eso a mí también me dio mucho vértigo, pero de hecho siento que es una de las aportaciones que ha hecho el feminismo a la manera de entender el mundo, ¿no?, que es incorporar de una manera igual de importante, igual de prioritaria, la subjetividad, lo que hemos vivido por dentro, lo que hemos vivido en casa, lo que hemos vivido en los ámbitos que a veces son tan pequeños que parecen insignificantes y son los que nos marcan. Yo, que ya soy una señora mayor y hay gente que me quiere hacer entrevistas para hablar de mi vida, en plan trayectoria, y yo todavía estoy aquí afeitándome la cabeza, que no me he enterado, y de repente me doy cuenta, me he descubierto a mí misma respondiendo, hago una cosa que no debería hacer una periodista nunca, que es responder la verdad y sin pensar, ¿no? O sea, no lo que querías decir, sino lo que te sale. Y me veo siempre haciendo referencia a por qué soy feminista, mi trayectoria, etcétera, a que soy vasca. Y a veces no es gente vasca la que me lo pregunta y tengo que explicar que no tiene nada que ver con una cosa de regional, nacionalista, abertzale, identitaria, ni mucho menos, sino que tiene que ver con que cada vez soy más consciente de cómo me ha construido el contexto. Y no solo el contexto, sino también precisamente lo que has vivido de cerca, que yo también soy un poco solipsista, entonces siempre creo que todo lo que me pasa a mí es lo que le pasa a todo el mundo, y resulta que no todo el mundo vivió igual que yo, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, es clave el haber sido consciente desde muy pronto, desde muy, muy chiquitina, demasiado a veces, estará viéndolo a mi madre y siempre me dice, siempre te metes conmigo. Bueno, pues no pasa nada, ya haremos terapia. Que vivíamos en un pueblo en conflicto. Entonces, eso siento que me ha marcado como vivir el mundo como un sitio que puede ser hostil, que puede ser complicado, pero como, claro, vivíamos en un pueblo en conflicto, significa que éramos un pueblo en lucha. Entonces, también he aprendido desde muy pequeña, y creo que esto me ha marcado mucho en poder empecinarnos en causas que a veces parecen perdidas, en la utilidad, en lo importante, en lo clave que es organizarse y luchar. Yo puedo pareceros un poco ahora así como contando anécdotas, pero yo recuerdo perfectamente que mi ama me contó, seguramente demasiado pronto, que había estado en la cárcel, y que había estado en la cárcel como presa política, en la cárcel de Basauri, me hablaba de que a ella no, pero que a otras compañeras las habían torturado. El otro día, la última vez, la semana pasada me contó que habían hecho una huelga de hambre incluso para que sacaran a una compañera de situación de aislamiento. Y siento que esto me lo ha contado siempre con muchísima naturalidad desde muy, muy, muy chiquitina. Y que esto, por supuesto, que es algo que te marca, ¿no? Y luego recuerdo también eso, como, ¿no?, pues de Basauri, de barrio obrero, de aita trabajador de una fábrica, y que yo, la primera vez que escuché obrero despedido, patrón colgado, iba a burrucuchus de mi aita y el que lo gritaba era mi aita. Entonces, yo no he sido muy pequeña nunca, pero era lo suficientemente pequeña como para que me llevara
a Burrucuchus. Entonces, siento que estoy haciendo el análisis ahora, pero que eso ha marcado absolutamente la idea de que vives en un pueblo en conflicto, y no solo en un conflicto de Estado opresor, sino en un conflicto de clase. O sea, yo siento que la conciencia de clase es casi una cuestión innata a mi alrededor, ¿no? Había sindicatos, huelgas, ¿no? Madres que tenían que hacer turnos de la chosna para pagar lo de la caja de resistencia, amigos de Aita que ponían su casa de aval para las cajas de resistencia. O sea, eso siento que me ha marcado mucho. O sea, a mí cuando todavía hay gente que piensa que la lucha en la calle no sirve para nada o cuestiones así, es que no lo entiendo, pero no lo entiendo desde la parte más inconsciente y emocional de mi ser, ¿no? Es como, es que esto lo has visto de pequeña, y estas cosas que parece, cuando lo has visto de pequeña, difícilmente te lo tienen que explicar. Entonces, yo siento que esto me ha marcado mucho. Y luego me ha venido una anécdota curiosa con el tema de lo que decías, ¿no? de la lucha nacional, etcétera, de la conciencia de pueblo. Yo, que también me considero una persona abertzale, pero siempre he tenido como muy claro que no era una cuestión identitaria, sino que eres del pueblo por el que luchas, ¿no? Y me he acordado, y eso ha sido mientras hablaba Joaquín, de una canción que nos enseñaban pues mi aita y mi ama y los amigos de aita y ama, que era, no me acuerdo quién la canta, pero era sobre el fusilamiento de Txiki y Otaegi, y empezaba diciendo: yo soy hijo de Extremadura, con mi padre fui pastor, niño y pobre vine a esta tierra que hoy es tierra de mi amor. Y en esa canción, que la cantan mucho mejor, decía: tú también eres vasco de sangre, que también es sangre el sudor. Y creo que esa frase me ha atravesado tanto de entender que luchas por el pueblo, o sea, que eres del pueblo por el que luchas, y siento que eso, ¿no? Como que ha construido toda una especie de pensamiento que seguramente es muy heterodoxo, pero que para mí tiene muchísimo sentido, y cuanto más vieja me hago y más lo analizo, pues seguramente más. Hablaba Irancho de esa sensación, ¿no? De vivir en un pueblo en constante conflicto, ¿no? Y cómo eso también la ha marcado a ella, y sobre todo en la necesidad de organizarse, de luchar. Joaquín mencionaba el internacionalismo, también yo creo que ha sido algo clave, ¿no? También que se ha arraigado también aquí mucho, ¿no? Y que ha generado todos estos movimientos internacionalistas, Palestina, Colombia, ¿no? Muchos. Tú también, Yolanda, que eres experta en algunos países latinoamericanos, desarrollo humano local, en Sáhara Occidental. ¿Cómo te ha marcado todo este contexto también, los años 90? Bueno, me he dado cuenta que soy bastante más mayor que mis compañeras de aquí. Tengo más experiencia, porque yo sí vivía cuando Franco estaba, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando murió Franco, ¿no? Y el pre-Franco y el post-Franco, y las expectativas, ¿no? De la transición, de esa transición fallida, ¿no? Y lo que cuando me llegaron las preguntas fue como un viaje en el tiempo total, ¿no? Que te empiezan a venir cosas que dices. Además, no es una experiencia individual, es colectiva. Es verdad que no de todo el mundo, pero de mucha gente que ha sentido lo mismo porque ha vivido en el mismo contexto, ¿no? Y de repente me ha servido, ¿no? Para, por una parte, de darme cuenta de qué edad tengo, porque yo también, me parece que no pasa el tiempo, pero ya pasa así. Y por otra parte también para ver que hay muchas cosas que cambian y otras que les cuesta mucho más, ¿no? Todo lo estructural. Y yo, lo que me gustaría resaltar, por una parte, es durante el franquismo, por ejemplo, yo nací en Sestao, ¿no? De padres migrantes burgaleses del norte de Burgos, de abuelo campesino también, pero que no conocí prácticamente, pero del campo, de la Castilla del norte, pero pobre, ¿no? De la pobreza del campo, que vienen a Sestao, a Baracaldo, a Bilbao, vino toda la familia, ¿no? Había mucho clan, pero migrantes que al principio no te das cuenta, ¿no? Yo no me di cuenta, pero que cuando empiezas a crecer un poco te das cuenta, ¿no? De que eres una persona migrada, y que vienes de una familia de migrantes, y que cuesta mucho, que hay un choque cultural muy fuerte por razones que luego vas entendiendo cuando empiezas ya a politizar, y eso te hace empatizar muchísimo después en mi trayectoria futura con las personas migradas de los diferentes pueblos del mundo, porque he sentido un vínculo muy fuerte, ¿no? Aparte, yo creo que la mayoría de las personas somos migradas, ¿no? Pero creo que ese vínculo me ha hecho reflexionar mucho y me ha hecho empatizar muchísimo, ¿no?
El segundo punto, así de resumen, fue el tema de la religión, o sea, la crisis que fue de mi juventud, bastante joven también. Yo estudié en un colegio de monjas que le pagaba Altos Hornos de Vizcaya porque no había escuela pública, y entonces íbamos a un colegio de solo chicas. A mí me encantaba la idea de que fuéramos solo chicas. Yo no reivindicaba para nada lo mixto en esa época porque nos lo pasábamos muy bien. Cuando llegamos al instituto y era mixto, ya empezó toda la pelea, ya me hice más chico y entonces, bueno, ahí también tuve mi parte, ahí bien, también me gustó, pero era otra cosa ya. Pero en el colegio lo que fuimos comprobando es que con las monjas pues cada vez vas notando, ¿no?, toda la represión, a medida que vas creciendo un poco, la represión sexual, todas las represiones que el contexto te está marcando, y te das cuenta, por una parte, que en casa no se habla, ¿no?, de la guerra. En casa solo se hablaba, por ejemplo, de que mi madre había nacido el año de la República, y eso lo reivindicaba siempre, ¿no? Yo nací el año de la República, pero luego la Segunda República había desaparecido y solo conocíamos el franquismo. Y en la escuela también era todo una loa muy franquista, ¿no? O sea, y entonces se muere Franco, estamos en la escuela y nos llevan de viaje de estudios, ¿no?, al Valle de los Caídos, ¿no? Ese mismo año nos llevaron allí a ver la tumba de Franco, de Juan Antonio, de José Antonio, de toda esto. Y entonces ahí te empieza a entrar un poco, se te empieza a mover todo mucho, y en el grupo, bueno, éramos muy opositoras, ¿no? Y entras con la crisis muy fuerte de la religión. Y luego vas al instituto y entonces ahí te vas dando cuenta realmente de que vives en el pueblo trabajador vasco, que antes yo no lo había sido tan consciente hasta que entré al instituto y empecé a ver huelga tras huelga tras huelga, y estábamos todo el día en huelga, ¿no? Y porque en mi casa mi padre no hablaba mucho de la fábrica de Altos Hornos, o sea, no nos decían muchas cosas de la relación tan compleja hasta que crecimos más en la infancia, y entonces ahí te vas dando cuenta, ¿no?, de la lucha obrera en la transición. O sea, de una manera estábamos todo el día en la calle, todo el día en la calle. Yo recuerdo segundo de BUP, no estuvimos en clase, bueno, ni de los 12, nada, estuvimos muy poquito en clase, estábamos siempre en huelga, siempre salíamos por alguien de alguna empresa que estaba en crisis. Y ahí empezamos a conocer a los marrones, a los verdes, a los azules, a todos, ¿no?, los policías y a la violencia policial, ¿no?, a una policía que mataba a la gente, ¿no?, en las manifestaciones, y ahí empieza a entrar esa conciencia de rebeldía, ¿no?, y esa visión de que vives en un pueblo ocupado. Ahí empiezas con la conciencia. También en el instituto entré en el EKT, la idea del euskera, la cultura vasca, y nos fuimos acercando, ¿no? Nos empezamos a euskaldunizar en las escuelas de noche y esas cosas que todavía motivaban mucho más la euskaldunización, pero todo en un contexto hostil, ¿no?, muy hostil, de una lucha de clases muy fuerte y de una conciencia cada vez más de clases, pero en una crisis de los 80 muy dura y además muy desestructurante, en un pueblo muy complejo, ¿no?, como era Sestao. Pero a la vez también empezaba la lucha feminista, empezaban muchas la lucha ecologista, con Eguski, que ahí empezaba ASK también, ¿no?, y en ASK nos daban formación política, y ahí ya nos daban más teoría e ideología, ¿no?, de izquierda abertzale, que a mí me hacía mucha gracia porque me parecían dos mundos, ¿no? Uno era el que nos contaban en las escuelas de formación, y cuando salías a Sestao a la calle yo decía, yo vivo dos realidades, ¿no?, hay dos mundos, hay muchos mundos diferentes en este, ¿no?, pero también vas empezando a atar, a vincular, y hay toda esa unión de luchas te hacen ver y te vas posicionando. Yo fui comprendiendo que, bueno, que la violencia, ¿no?, la violencia política como respuesta a una violencia estructural, institucional, policial, en una transición muy fallida donde seguían todas las estructuras franquistas, ¿no?, judiciales, todos los poderes fácticos de la banca, etcétera. O sea, vas teniendo la conciencia de que hay una violencia de respuesta que está totalmente justificada, en un mundo totalmente injusto, armado hasta los dientes, y además donde hay violencia en todos los espacios, ¿no? Y entonces ahí, bueno, vas entendiendo determinadas dinámicas y vas entrando en esa dinámica y te parece lo más normal. Y además los procesos revolucionarios internacionales te parece que han utilizado la violencia, y también idealizábamos el cambio, ¿no? Luego en los 80 ya va a venir más, ¿no?, a mediados de los 80 más otra visión, ¿no?, en esos años de plomo, pero también el GAL, la guerra sucia, o sea, todo eso era un elemento que hacía bullir. Pero a la vez la represión era tan fuerte, ¿no?, y la secreta estaba tanto en todos los sitios, o sea, el miedo y el terror también, ¿no?, el miedo a ser continuamente controlada. En el instituto nos controlaban mucho, fuera también en las manifas, o sea, tenía siempre la idea de que había alguien escuchando lo que hablábamos en los bares, en todos los sitios, o sea, había mucha sensación de seguimiento, de control, ¿no? Entonces, y luego ya en la universidad también, pues era bastante una sensación
no muy cómoda, ¿no? No había para nada la sensación de libertad de expresión. O sea, en los sitios más abiertos de política incluso a veces no hablábamos siempre en sitios más cerrados, o sea, siempre con una sensación de miedo, ¿no? Y el otro día viendo la película el documental de Nondago Miquel, de repente me vino todo, ¿no? Toda esa sensación que teníamos en mitad de los 80, que era como, wow, es que así lo vivías. O sea, había un enfrentamiento vivo, pero a la vez te estaba tocando el cuerpo muy cerca, te estaba tocando todo y todo estaba como muy revuelto. Entonces, yo como bastante, una salida es que me fui a estudiar inglés a Inglaterra, me fui 3 años, ¿no? Me desaparecí. Me fui, yo creo que una parte de irme era porque sí quería aprender inglés, yo había aprendido francés en la escuela, tal, pero otra era irme. O sea, el agobio, la idea, ¿no? O sea, yo ahí me di cuenta de la presión que tenía la policía contra la juventud tan fuerte, ¿no? O sea, y el miedo, y bueno, era una huida obligada, a veces también, ¿no? Por otra parte dices, bueno, también quiero conocer el mundo, quiero ver otras cosas, que también, pero eso estaba, ¿no? Y luego unido a esto, ¿no? Y antes de irme, también en Sestao se dio todo el tema de la droga, de una forma, no toda la margen izquierda en todos sitios, pero esa búsqueda de los paraísos artificiales también estaba muy vinculada, yo creo, a toda esta situación, ¿no? De mucha violencia, de vivir una violencia muy constante, de sentirte, y entonces la búsqueda de salidas, o sea, era muy patente, ¿no? Entonces, el SIDA, por ejemplo, cuando llega a Sestao, la primera mujer que se muere de SIDA, una de las primeras es de Sestao, y empieza todo el tema, o sea, además se buscaban paraísos artificiales, pero a la vez te venía el castigo divino muy rápido, ¿no? O sea, todo iba todo muy unido, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí fue todo mucha movida. Lo que daba mucha fuerza era el feminismo. A mí me daba mucha fuerza el feminismo. Las primeras jornadas feministas, que tenía 15 años y que nos fuimos toda la cuadrilla a Leioa, ¿no? Ahí, pues bueno, fue como un aire de libertad, absolutamente de libertad, y eso nos daba mucha fuerza para hablar, para situarnos, para ver que estábamos en una sociedad patriarcal y nos estaba condicionando mucho a tomar la voz, ¿no? Siempre nos cuestionábamos cuando hablábamos, y de repente nos enseñó a liberar muchísimas tensiones, a poder hablar de nuestra sexualidad, a poder hablar de nuestras relaciones, a poder hablar de muchas cosas, y para mí eso fue uno de los ámbitos de libertad, ¿no? Porque los otros en los que estaba actuando, pues bueno, eran a veces incluso de enfrentamiento interno, o sea, quiero decir, bueno, era más complejo, ¿no? Pero el feminismo me pareció un espacio libre, aunque también fue muy complejo, luego como en nuestro pueblo todo se fue complejizando, ¿no? Que hay simple aquí, sencillo, ¿no? Nada, todo nos hace pensar. Pero bueno, muchas luchas que se van a ir uniendo en esa transición y que te van enseñando mucho, ¿no? Te van enseñando mucho a entender, a posicionarte, también a escaparte, a volver y todas estas cosas. Esta es la primera pregunta que estaba preparada, ¿eh? Ya habéis visto la de cosas que han ido saliendo, ¿no? Yo me quedo con una de las cosas que ha dicho Irantzu. Ahora voy contigo, Yolanda, otra vez, porque has abierto, yo creo que el camino, ¿no? Para ir a la siguiente pregunta. Pero Irantzu hablaba de la subjetividad, ¿no? Y que como que este coloquio, este diálogo nos lo imaginábamos, ¿no? Desde esas subjetividades, ¿no? Hacer explícito lo implícito, ¿no? Hablar de nosotras. Yo, quien hablaba de la autorreflexión. Al final, todo esto de lo que estamos hablando forma parte de los relatos, ¿no? Esa palabra tan manida que utilizamos también desde el foro social, ¿no? De la batalla de los relatos o la batalla del relato, ¿no? O sea, yo creo que esto evidencia que hay múltiples relatos, ¿no? Y múltiples verdades también, ¿por qué no? Entonces, bueno, yo creo que es súper interesante escucharos. Hablabas de la lucha feminista, Yolanda, y hablabas también de cómo iban surgiendo, ¿no? Las diferentes luchas, la lucha ecologista también. Irantzu hablaba de la clase obrera. Yo os quería preguntar, ¿no? En esos espacios en los que militabais, ¿se hablaba del conflicto o se evitaba para no generar tensiones? No, porque también hablábamos de los silencios. Lo repetíais en casa. A ti tu ama te contó hace una semana, ¿no? Sobre esa huelga. Yo, quien hablaba de la falta de diálogo. ¿Se hablaba o se evitaba? Y luego también algo que es común y también se escucha en otros conflictos armados, en otros procesos de paz, ¿no? Y es que muchas veces cuando hay una lucha, ¿no? En este caso soberanista, que se relegan otras luchas sociales a un segundo plano. Yo no sé desde el feminismo, ¿no? Si eso se vivió así o si lo habéis sentido así también. No sé. Yolanda, Irantzu. Bueno, yo creo que, hombre, claro, se hablaba del conflicto, el conflicto no había que hablar de él, estaba constantemente presente, ¿no? Y de hecho ha habido me parecía hasta un poco
y idealista la idea de la batalla de los relatos, porque aquí ha habido un relato que ha sido una absoluta apisonadora, ¿no? Desde fuera, ¿no? El relato supuestamente compartido por la sociedad y el Estado, sobre todo, en el que nos situamos, era una apisonadora de relato en el que incluso la palabra conflicto todavía está en cuestión, ¿no? Entonces, en los espacios en los que militábamos siento que teníamos un relato bastante compartido, ¿no? Lo que pasa que yo sí que creo que había de alguna manera una lucha principal. Es que a mí me parece, en parte me parece un poco triste que seguimos todavía hoy reivindicando que no existen luchas principales, que tenemos que poner todas las luchas al mismo nivel, pero esto es un discurso que se puede articular sin ser acusada de... Bueno, iba a decir sin ser acusada de posmoderna ahora, pero no es verdad. O sea, yo creo que sí que ha habido como una priorización de una lucha principal, que podía ser la independentista y la de clase, esas dos las podíamos compartir, pero que las reivindicaciones de la lucha feminista, de entender que si no hacíamos una Euskal Herria feminista iba a ser una Euskal Herria patriarcal, etcétera, yo creo que ha estado muy presente siempre, ¿no? Lo que pasa que ahí me hace gracia lo de la edad, porque todas pensamos que somos la edad equivocada. Y yo decía una vez que yo soy de la generación X hasta el feminismo, ¿no? Porque no era de las que estuvieron en la calle en las jornadas de Leioa o luchando por el aborto, por el divorcio, pero tampoco he sido de las que después han entendido, ¿no? O sea, como la multiplicidad de las luchas como algo casi natural, ¿no? Y el decir Euskal Herria será feminista, ¿no? Y socialismo y feminismo a la misma altura. Yo estoy ahí en una especie de generación X, que fuimos las que nos hicieron creernos que no teníamos que ser como nuestras madres. Yo creo, para mí algo marcó que la mayoría de las mujeres de mi edad de Euskal Herria, que seguramente éramos hijas de una ama de casa, estaba todo el día con el mantra de estudia, ten tu propio trabajo, no dependas de un hombre, que de alguna manera es un mensaje implícito, no seas como yo. Y a la vez nos daban a entender que si hacíamos todo eso, no íbamos a ser como ellas, por lo tanto íbamos a ser unas señoras como ellos, ¿no? Entonces, yo siento que, bueno, aunque solo sea por ese papel un poco de generación extraña, sí que me ha dado como la perspectiva de escuchar a compañeras que me hablan de cosas atroces, de cuando había que ser el descanso del guerrero y todas esas cosas, que parecen ahora desde una perspectiva feminista como que no pueden haber pasado aquí, pero también haber visto cómo todo el trabajo que han hecho esas mujeres para reivindicar que a ellas esa lucha siempre les ha parecido prioritaria, ha tenido la consecuencia directa de que ha habido generaciones luego a las que no ha habido que explicárselo, ¿no? Pero me da mucha pena, porque me encanta, a veces tenemos esta cosa como que en Euskal Herria las cosas son diferentes, y no son diferentes, son más complejas, en eso estoy de acuerdo contigo, pero que todavía funciona, ha funcionado mucho y desgraciadamente todavía funciona, que no hay nada más parecido a un machista de derechas que un machista de izquierdas. Y aquí hemos tenido, y entiendo que de lo de la paz vamos a detenernos luego, por eso no me meto ahora, pero aquí hemos tenido que luchar contra unas maneras de figura referencial del Gudari, o incluso de la figura de cómo tenía que ser una mujer vasca, en qué posición tenía que estar, de una determinada épica, de un determinado modelo y de un determinado modelo de lucha. Y eso se nota, ¿no? No sé si te ha pasado a ti también, que en las asambleas, las que tenemos más feministas, las que tenemos más de 40, se nos nota, porque creemos que pueden durar 7 horas y media, que todo el mundo puede estar fumando educados y hablando a la vez, y las de menos de 40 vienen con el orden del día, hay autocuidado, hacen infusiones, hay que fumar fuera. O sea, como hemos heredado incluso una épica, pero también de la lucha, pero también una forma de articularnos en la lucha en el día a día, que a mí, y me acuerdo cuando vino Angela Davis a Euskal Herria, que yo fui una de las que la perseguí, y ella decía que Angela Davis, o sea, lo que diga esa señora sobre la lucha, me parece que hay que ponerlo siempre como en un marco, ¿no? Y decía que a ella le daban envidia a las jóvenes, porque veía que habían incorporado, por ejemplo, el autocuidado en la forma de militar. Ostras, militar le llamamos, ¿eh? Es que hasta ese término creo que le tenemos que dar una vuelta. Entonces yo siento
que no solo en la agenda política, sino en la manera de luchar, hasta yo fui de las primeras que las primeras pelucas y las primeras boas me parecieron un poco... Esto no, ¿no? O sea, o cuando las chavalas empezaron a hacerse los chinos en casa, pero con rotuladores de purpurina. O sea, yo siento que hemos arrastrado unas formas de lucha de las que nos hemos ido deshaciendo en la agenda y en la forma también. Y eso me parece que hay que hacer un reconocimiento a las que pelearon para que eso fuera así y a las que luego han sabido coger el relevo y hacer una lucha profundamente revolucionaria, pero sin tener que reproducir lógicas que no nos han funcionado tan bien como pensábamos. Sí, a mí me venían, yo cuando pensaba en esta pregunta me venían, ¿no? También este tipo de reflexiones sobre estas lógicas también patriarcales de lucha, de militancia, ¿no? Del Gudari, y además trabajos súper interesantes de Suriñe Rodríguez y Ollana Echevarrieta, ¿no? En torno a esa desmitificación, ¿no? de ese hombre vasco, Gudari, a mí me parece súper interesante. Te aludía a ti, Irantxu, no sé, Yolanda, si tú quieres... No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, siempre ha habido una prioridad en las luchas, ¿no? O sea, el tema, primero la lucha de clases y luego vendrá todo lo demás, ¿no? Y eso lo hemos debatido en muchísimos lugares, ¿no? Y esto es un enfrentamiento que yo creía que ya estaba superado y que me doy cuenta que hoy en día todavía no hay gente, pues eso, que ha vuelto a renacer, ¿no? De las cenizas ha salido y que sigue con estas ideas del 19, ¿no? Que no son ni de la década de los 60. Y entonces, bueno, es difícil, muy difícil, ¿no? Hacer este cambio parece ser y hay muchas resistencias a ello, pero a la vez, como decía Irantxu, se está interiorizando y viendo que lo personal es político y la forma en la que hacemos las cosas es fundamental para conseguir también, ¿no? Esa transformación hoy, no en el futuro, en la siguiente vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha avanzado un montón y se está en ello. Joaquín. Bueno, se han dicho muchas cosas, entonces no sé por dónde seguir el hilo, pero bueno, más por los diálogos, o más por el tema de los relatos, ¿no? Que preguntabas. Y bueno, también un poco pues mi trayectoria, ¿no? No necesito autojustificarme, pero necesito también hacerlo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues a mí me tocó vivir el tiempo que me tocó vivir y tengo un poco, por edad, más la experiencia vital de Irantxu, aunque bueno, mi familia no es de clase obrera, entonces pues tengo otro, ¿no? Pues es más nacionalista y tal. Y entonces mis contradicciones fueron las que me llevaron a mí a militar seguramente en organizaciones que a lo interno eran muy plurales. Porque para mí la contradicción era ver de chavalito el funeral de Santi Bruar viendo el coche, y justo es que me lo recordó esta semana un colega y justo estaba escribiendo esto, me dijo, yo fui a tu casa y estuvimos viendo desde casa cómo pasaba el coche fúnebre por... Y claro, eso es una cosa que se te queda ahí, ¿no? Pero también me acuerdo que antes no lo he contado, que yo no llevaba los azul, pero uno de mi cuadrilla sí, y que un día de juerga, un sábado, pues le tuve que sacar la cara y casi darme de hostias con un tío, porque era de mi cuadrilla también, y era nacionalista, y no sé, igual yo no compartía todo, pero entonces es un episodio tonto, pero lo que te lleva a pensar es que no hay diálogo entre diferentes, y si no hay diálogo entre diferentes no hay un relato compartido, ni siquiera crítico, ni nada, o sea, entonces, pues bueno, pues un poco vocacionalmente pues fui a eso, y entonces en las organizaciones que he estado, pues Garnica Team Mundura, que era una ONG, pues éramos gente pues progresista, algunos de la iglesia, otros no, o sea, como diversa, y también unos nacionalistas vascos y otros no. Y hablábamos poco, que era la pregunta que nos hacías, pero se hablaba, en algunos momentos se hablaba, y se hablaba con respeto, y bueno, pues eso, luego en Garnica Oratus, pues el trabajo que hacíamos, pues que también era una organización bastante plural, sobre todo en la primera etapa, ¿no? Cuando estuvimos haciendo más temas de mediación, cuando también a mí me frustraba mucho que no quisiera nadie hablar con Herri Batasuna en aquel momento, ¿no? En aquellos primeros años 90. Y una parte del trabajo, que yo ni me enteré que estábamos haciendo en la misma organización, digo también, a ver, las cosas son así, porque se hacían con tanta discreción, ¿no? Pues fue por ahí, ¿no? Pero bueno, lo que sí me dio... lo que sí quedó un poco en mi ADN pues fue esa necesidad de... Bueno, Lederach suele decir más de que lo que hay que hacer son como muchos, ¿cómo es la palabra exacta? Diálogos improbables. O sea, lo que hay que fomentar son como muchos espacios, no uno. Una cosa es la resolución del conflicto en la parte alta, en la negociación y tal, ¿no?
pero claro, si luego queremos construir un relato común, más o menos compartido, para luego poder afrontar un futuro, pues si seguimos en nuestras organizaciones, que a lo interno no son muy plurales, y por mucho que dialoguemos entre nosotras, pues estamos como súper convencidos. Entonces, pues bueno, hay siempre, pues en la segunda fase, cuando ya pues el Carri empezó a hacer mediación y las conferencias de paz, pues en Ganeca ahora todos empezábamos a hablar de memoria y horizonte de reconciliación. Te estoy hablando, pues finales de los 90. O sea, en ese sentido, es mucho ponerse esto de vanguardia, pero íbamos ahí un poco como una pantalla por delante, no sé muy bien por qué, pero también éramos muy pequeños y entonces es fácil. Y ahí la clave era eso, y en eso estamos ahora también, o sea, ahora estamos prestándole más atención a lo que son el conflicto capital-vida, a la dimensión estructural de los conflictos, a la necesidad que tenemos las personas de vivir una vida buena sin conflictos, pero también pues el trabajo que hacemos es esos diálogos improbables, ¿no? Que decía Leera. Claro, también en la medida que somos una organización pequeña, pues no podemos hacer muchos, pero hacemos experimentos. Hacíamos, está ahí también, ahora que le veo a Pedro, pues los bachart, aquellas sillas, ¿no?, que hacíamos, ¿no? Intentando, en unos momentos que todavía estaba ETA bastante activa. Luego ahora, después, pues estamos con le llamamos Memoria Lab, que son unos laboratorios de memoria donde juntamos a diferentes, o los afalostes, que son laboratorios gastronómicos, pues en un Choco, recuperando también esa parte de comer aquí, y es una pasada, la gente sí quiere hablar, la gente en esos espacios, si tú generas un espacio de confianza entre diferentes, la gente habla. Y bueno, y seguramente la construcción de paz, bueno, yo ya estoy saltándome igual a lo que viene, pues también viene por ahí, pero es que deba salir o sea, digo, por mucho que nos empeñemos en que de esos procesos más a medio largo es donde van a salir los relatos. O sea, digo que eso va a ser así. Porque ese trabajo pues es difícil hacerlo. Y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Y termino, que esas dos ideas es que no hablamos lo suficiente, pero algo se habla, ¿no? Y luego la otra idea es, pues bueno, un poco también la heterodoxia, ¿no? O sea, si no hay, bueno, esto también es una cosa que ya está muy trillada, pero creo que hay que recordarla, y es que los grupos que tienen una afinidad muy grande, hay que esperar a que haya alguien heterodoxo para que rompa esa dinámica, porque si no, pues es muy complicado. Yo creo que va por ahí también todavía la cosa, o sea, no es algo de para atrás, sino también de para adelante. Vamos a poner esa mirada para adelante, vamos a intentarlo. Hablabais, ¿no?, de algunos cambios que se han venido sucediendo estos últimos años. Hablando del presente, bueno, pues podemos decir que sí, que respecto al conflicto armado, bueno, pues estamos en un nuevo escenario, el desarme de ETA, la disolución de ETA, la generación de nuevos consensos que se han dado, por ejemplo, entre partidos políticos vinculados a las personas presas, acercamientos de presos que se están sucediendo estos últimos meses, algunos hitos, ¿no?, también fundamentales en la lucha feminista, como pueden ser las huelgas, el auge de la ultraderecha, Donald Trump, la emergencia climática, la crisis económica, ¿no? O sea, como que han ido pasando cositas estos años. Joaquín, hablabas tú de esos Memoria Lab, de esas ganas, ¿no?, que tú sientes que tienen o que tenemos, ¿no?, de hablar. En ese sentido, los barrios, ahora, hoy en día, en el presente, ¿qué papel pueden jugar, ¿no?, en esa convivencia, en esa cohesión social, en esas propuestas también desde los barrios, en esas luchas, en esas agendas? Bueno, pues es una pregunta bien difícil. Yo en los barrios los veo todavía muy polarizados. Todavía, bueno, por lo menos en el mío, que es el que más conozco, yo ahora vivo en Achuri. Entonces hay como una dinámica de vecinas y vecinos que siguen funcionando con clichés como de antes, ¿no? Y luego pues hay otras dinámicas, ¿no? Pero hay mucha desconfianza todavía, ¿no? O sea, en el barrio tenemos 2 asociaciones vecinales. Es imposible que haya una. O sea, digo, bueno, la otra igual no está tan activa, Achurigorri es en la que estamos, y la otra no está tan activa. Pero bueno, y tiene que ver también pues con lo que acabas de mencionar del auge de la nueva derecha, o no sé cómo llamarlo, o sea, hay un problema bastante gordo que creo que desde las izquierdas no le estamos prestando demasiada atención, y desde los movimientos vecinales tampoco, y es que la nueva derecha está avanzando entre la clase trabajadora
vamos, a paso agigantado. Y ahí hacemos una reflexión o va a ser, ¿no? Pues las izquierdas no sabemos, parece que no sabemos leer bien las frustraciones y las reclamaciones que están haciendo muchos sectores sociales que cada vez están más depauperados, y es la ultraderecha, ¿no? La que toma la delantera, ¿no? Y bueno, criticando precisamente al progresismo, ¿no? Criticando a lo que hacemos, ¿no? Utilizando el discurso contra la diversidad, ¿no? Contra el feminismo, contra las personas migrantes, ¿no? Utilizando valores racistas, valores machistas, pues se presenta como la defensora de la gente corriente. Y yo lo que veo es que hay mucha gente en mi barrio que está así y se organiza. O sea, es que lo curioso es que se organiza, que cuando la otra asociación proponemos algo, ellos van a proponer lo contrario. O sea, en las canchas, o sea, cosas como muy banales. O sea, las queremos aquí, no, que nos molesta porque hace ruido. O sea, no quieren que haya un recurso común, ¿no? Bueno, pues, o sea, como que también eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, digo, yo en Achurigarro eso ya lo sabemos, pero luego no, o sea, tenemos el diagnóstico, por así decir, pero luego no sabemos muy bien qué propuestas hacer para empezar a cambiar eso, ¿no? Y yo creo que eso hay que darle una vuelta, ¿no? Y esto conecta mucho con todo de la xenofobia, la porofobia y el racismo, con el rechazo al pobre, con la idea de la envidia malsana, la frustración, y todo eso es abono para la nueva derecha. Y yo cuando hablo con la gente del barrio, muchas veces te transmiten eso. Y entonces, bueno, claro, Achurigor es una asociación también como un poco atípica, no tanto por su diversidad, en este caso somos bastante homogéneos, porque somos familias que tenemos hijos más o menos de clase pudiente, ¿no? Y entonces nos ven como eso, nos ven como aquí están los progres que no tienen los problemas, ¿no? Y darle la vuelta a eso es muy complicado, ¿no? Y bueno, te empiezan a reconocer pues cuando ven que realmente haces muchas cosas por el barrio. O hay alguna gente pues que le consigues que se te acerque y tal. Pero yo lo veo francamente todavía un poco mal. No quiero ser muy pesimista, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con identificar, ¿no? Pues que el problema pues está seguramente en las políticas de austeridad, que también han depauperado esas clases. Pero bueno, también esos temas los tenemos que poner en la agenda, lo decías tú antes, Yolanda, ¿no? Pero los tenemos que poner en la agenda y hay que pensar cómo ponerlos, ¿no? Y ahí, bueno, también por romper concepciones más clásicas que tenemos de la igualdad de oportunidades, porque este modelo de igualdad de oportunidades en sistemas público-privados, en la que hay unos que siguen teniendo más oportunidades o pueden elegir entre dos tipos de servicio, ¿no? Por ejemplo, pues no vale, porque ese es el que está generando precisamente que en gente que cree ser clase media y que realmente está perdiendo con la globalización, ¿no? No tiene, o sea, se va contra el débil porque entiende que el débil está quitando esa oportunidad que los que están por encima tienen. Y eso también es otro elemento, y es que en este país, yo creo que en este país hay unas clases medias bastante acomodadas, o estamos unas clases medias bastante acomodadas, que tampoco nos queremos mezclar, que no es ese grupo. Y eso es interesante. O sea, no nos queremos mezclar porque nos consideramos como un poco más, ¿no? Y como nos consideramos un poco más, pues vamos a otras escuelas, o tenemos un servicio de salud no sé qué, o no privado, o tal o cual. Y entonces yo apoyo ese modelo porque lo que me garantiza es no. ¿Y eso qué hace? Que los barrios cada vez sean menos cohesionados, cada vez sean más diferentes. Los barrios que, pues nosotros en Achuri, ¿no? Gata y yo estamos contentos porque es un barrio, yo digo, es bien diverso, porque ahí sí que estamos... Y bueno, y hay una cierta armonía, a pesar de lo que he dicho al principio. En otros barrios no lo veo, en Sanfran no lo veo. O sea, en Sanfran veo que hay un movimiento de resistencia súper potente, pero veo un barrio mucho menos cohesionado, ¿no? Y entonces, pues bueno, trabajar la cohesión es complicado, y si no exploramos, bueno, pues digo, el otro día había una charla de Rendueles que le presentó Imanol ahí, que yo la he visto, os la recomiendo que veáis, y esa idea de ese igualitarismo más radical, más fuerte, cómo la izquierda también puede mirar, o sea, tiene que revisar muchas cosas
y prestar mucho más atención a esos discursos para poder establecer esos diálogos improbables, ¿no? O sea, es difícil que yo hable con mis vecinos de la otra asociación, pues si eran los de Maroto, salía uno ahí en la foto así, cuando lo de Maroto, y defendiendo la campaña para los recortes de las ayudas, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hago yo un diálogo con esa persona, ¿no? Es complicado, pero bueno, hay que seguir explorando y mirando. Yo creo que esa va a ser la palabra que va a quedar como conclusión, la complejidad de este país en el que vivimos. Hablaba de la falta de cohesión en los barrios. Yo creo que presente y futuro además también está muy, muy conectado. Desde una mirada así como muy simplista de la construcción de la paz podemos pensar, ¿no? Y muchas veces se piensa que es la ausencia de violencia, ¿no? Pero es verdad que ahora yo creo que Joaquín apuntaba que vivimos en un contexto, ¿no?, de crisis múltiples. Antes mencionaba yo algunas, pero bueno, o sea, recientemente pues podemos ver también el conflicto laboral en Tubacex o las huelgas de cuidadoras en residencias en estos últimos meses. Yo a ti, Yolanda, te quería preguntar, ¿no? Desde la economía feminista y desde el ecofeminismo, bueno, que hay alternativas como muy concretas, ¿no?, que se proponen, por ejemplo, la ruptura con el modelo capitalista. Yo te quería preguntar, ¿no?, y desde esa lógica de la cohesión de la que hablaba en los barrios, de esa falta de igualdad de oportunidades, ¿es imposible la cohesión social en el capitalismo? Vaya pregunta aquí al colegio. Eso no está aquí, ¿eh? Esa no está aquí, ¿eh? Hombre, que está. Sí, yo creo que es imposible. Es imposible porque el capitalismo lo que impulsa es la fragmentación social. Y por eso el modelo, en nuestro caso, es totalmente policial. O sea, y es el de dividirnos para vencer. Y la lucha del pobre contra el pobre y la pobre contra la pobre, porque eso mola muchísimo. Y porque así se alimentan también asociacionismos, ¿no?, populistas, que lo que buscan siempre, lo que están diciendo es más policía. O sea, quiero más policía, quiero más control, esto nos da seguridad, a las mujeres más todavía, etcétera. Y ese pánico, ¿no?, y esa xenofobia hacia las personas migradas que tienen una violencia institucional total. O sea, cierran los albergues, cierran todos los espacios, no hay servicios, o sea, aquí hay superávit en las administraciones, ¿no? El gobierno lo ha sacado hace poco y en cambio no hay recursos porque además te dicen directamente, no, es que sería un efecto llamada, ¿no? Lo que estás haciendo es creando, impulsando y echando fuego a tener una sociedad totalmente xenófoba. Y entonces esto mola mogollón, o sea, a determinados colectivos parece, ¿no? Porque además, o sea, parece que la culpa es siempre del pobre y el último, ¿no? Las últimas que han llegado. Y ese es el problema. El problema no es la acumulación de la élite, ¿no? No es Iberdrola, Petronor y toda, ¿no? Y la connivencia que tiene la administración. O sea, y la administración pública en nuestro país, ¿de qué está hablando todo el día? La alianza público-privada, pero para privatizar todo que sea lo privatizable y para impulsar el gran capital. Y además es lo que le importa. O sea, ayer venía la ministra, ¿no?, Calviño, ¿y dónde va Iberdrola a hacer la rueda de prensa? Claro, es su sitio natural, ¿no? O sea, hay una connivencia tan fuerte en las administraciones a todos los niveles, desde Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya, o sea, el Gobierno, lo otro, y yo creo que ahí no tenemos la fuerza suficiente para hacerle frente. Y entonces no estamos, yo creo que uniendo fuerzas, lo estamos intentando, ¿eh? Yo creo que hay un proceso de concienciación y cuando se dice poner la vida en el centro y el conflicto capital-vida, etcétera, sí que se ve, ¿no?, cómo nos está condicionando. Pero a la vez, o sea, yo creo que la ofensiva capitalista, patriarcal y colonial es tan fuerte que a veces nos deja como mirando para el otro lado. O sea, y nos entretiene con muchísimas otras cosas. Y además, hoy en día, ¿no?, que tenemos tanto entretenimiento digital y virtual y de todo tipo que no nos da tiempo a nada. Y luego, además, vivimos en un estrés mediático y del tiempo. Yo creo que ha sido una estrategia muy inteligente, ¿no?, lo de desregularizarlo todo, ¿no? En cualquier hora te pueden llamar para todo, los horarios, ¿no?, de empleo, de vida, ya todo está mezclado, a cualquier hora puedes hacer de todo y a la vez de nada, ¿no? Ese estrés de 2, 3 cosas ya no es algo solamente que le pasa a una parte de la población, nos pasa a todo el mundo. Lo que más nos falta es tiempo, ¿no?, tiempo para gestionar, y lo vemos en el asociacionismo. Nosotros tenemos una asociación vecinal en el barrio que las personas que van realmente físicamente somos 5 a las reuniones y el resto está en 1000 cosas y les preguntas y bueno, es imposible.
O sea, conciliar diferentes formas, o sea, compatibilizar, ¿no? Curros, lo otro, o sea, todo está tan precarizado, se ha hecho que es muy difícil. Incluso en el movimiento feminista del barrio, que está bastante fuerte, también es dificilísimo, o sea, el lograr, ¿no?, hacer una estabilidad y hacer una estrategia, ¿no?, ofensiva realmente para algunas reivindicaciones, y eso a todos los niveles, yo creo, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas oportunidades porque las crisis son múltiples, y es siempre lo que estamos detectando, ¿no?, en estas crisis sistémicas, pero a la vez, ¿no?, este capitalismo heteropatriarcal sabe aprender mucho, ¿no? Aprende muchísimo, además nos quita los discursos y está ahí trabajando y tiene todo un personal, ¿no?, trabajando las publicidades, o sea, la publicidad, cómo te quitan la palabra y lo oyes por la mañana, ¿no?, en la radio, mensajes totalmente que deberían ser alternativos y ¿no?, desde la publicidad, desde la forma en la que nos hacen que todo sea mercado, todo se pueda comprar y vender, ¿no?, el tema de que todo no es una mercancía, que ya nos lo decían hace mucho, o sea, quiero decir que hay muchas dinámicas perversas en las que hay que estar muy atentas y hacer mucha red, ¿no?, y trabajar mucho en crear también ese otro imaginario, y esto es complicado, o sea, tiene muchas aristas y lo están haciendo de una manera, o sea, se les va a caer, ¿no?, el modelo porque es inviable, ¿no?, territorialmente y ecológicamente, etcétera, pero así todo, como hacen como que miran para otro lado, ¿no?, y socialmente también es muy complejo, o sea, es lo que decíamos también al principio, la complejidad, ¿no?, de las estructuras y de cómo se está organizando todo, hace que tengamos que seguir siendo optimistas, porque el pesimismo a mí me parece que es muy destroyer, ¿no? Hay que tener ese optimismo, pero estamos en una situación y una encrucijada muy compleja. Esa complejidad que se traslada también a los medios de comunicación. Hablabas de la publicidad, Yolanda, hablabas de ese modelo policial, ¿no?, que es el modelo capitalista, de ese divide y vencerás. O sea, yo creo que es extrapolable y se extrapola además a los medios de comunicación. Irancho, tú como, además de feminista, eres periodista. En el Foro Social hablábamos mucho de desarmar la palabra en los medios de comunicación, ¿no? El lenguaje, ¿no?, pues dice mucho. Es una de las batallas también, ¿no?, de la lucha del feminismo, ¿no?, el luchar contra esos imaginarios, transformar esos imaginarios, desmontar el patriarcado en los grandes medios de comunicación. ¿Qué aprendizajes puedes extraer, ¿no?, de tu experiencia como periodista y feminista? Mira, yo es que cada vez lo cuento en más sitios, así que empieza a ser público que yo me hice periodista porque quería manipular a la gente. Por alguna razón entendí en algún momento de mi vida que quien construye el relato, de alguna manera, pues cambia la realidad, ¿no? Que estamos además en un momento, y me refiero ahora, en este momento loco apocalíptico en el que estamos más conectadas que nunca, a la vez de que estamos más desconectadas que nunca, ¿no? Que ahora pues accedemos a relatos por todas las vías y tenemos mucho más tiempo que en vez de estar haciendo el mal por las calles. Pues yo siento que, pues que es que el apropiarse de los medios de producción del relato es un objetivo que deberíamos plantearnos de una manera muy seria. Y esto, claro, a mí me encanta mucho expresarme de manera épica, pero luego actuar de manera un poco más caótica, ¿no? Pero entonces yo creo que durante mucho tiempo hemos pensado, y siento que es un debate que está hoy, y cuando digo hoy me refiero a acontecimientos sucedidos el domingo en esa cadena de televisión terrible que todo el mundo que va de intelectual dice que no ve, pero que luego resulta que todo el mundo ve un poco haciendo zapping, ¿no? Y sale siempre el relato de si las feministas tenemos que estar en los medios de comunicación, tiene que haber feminismo en los medios de comunicación. Eso siempre es venderse al enemigo. Y es como, bueno, el enemigo es nuestro dueño, yo esto lo tengo clarísimo. Entonces, yo siento que hacernos con la batalla de hacernos con los medios de producción del relato, creo que tenemos que hacer una guerra de guerrillas. Y tú me hablas de desarmar el relato y yo soy mucho más de rearmarlo, porque yo soy la señora que usa arma en vez de herramienta, guerra en vez de... O sea, creo que tenemos que generar ser capaces de construir un imaginario que de alguna manera dibuje escenarios posibles a los que ir, y lo primero que tenemos que hacer es contar el mundo de una manera diferente a lo que lo hemos contado.
Y como veo que la pregunta esta de la guerra, por ejemplo, ha salido ya un poco, pero lo quiero usar como ejemplo, ¿no? Se ha criticado mucho que durante la pandemia se use la palabra guerra, pero claro, porque se estaba usando en unos términos no discursivos, sino militares. No es una guerra, es una pandemia. No hay que hablar de vencedores y cosas así. Pero yo, por ejemplo, he sido muy defensora, hasta el punto que alguien creía que me lo había inventado yo, de la expresión esta de que esto es una guerra, ¿no? De que en Euskal Herria, hoy en día, 2021, estamos en guerra. Porque esto ya lo decía Simón de Beauvoir, que toda opresión genera un estado de guerra, y resulta que en Euskal Herria las mujeres hacemos el 89% del trabajo gratuito de cuidados. Y trabajo gratuito de cuidados es una retórica absolutamente patriarcal y neoliberal para llamarle te explotan en tu casa, cariño, tu marido, tu hijo, tu hermano y pues las personas que conviven contigo, ¿no? O vivimos en una sociedad en la que cuando menos la mitad de la población, por mucho que ahora no se puede ir muy tarde a casa, pero incluso también a las 10 menos cuarto, pasamos miedo cuando vamos solas a nuestra casa. 1 de cada 3 contamos que hemos vivido agresiones sexuales, pero habrá que ver las que no se las cuentan a sí mismas como tal, si tuvieran las herramientas para contárselas, cómo contarían su propia experiencia, ¿no? Yo creo que ahora mismo, y esto os va a parecer igual un poco pretencioso, pero ya estoy venida arriba, el movimiento revolucionario más activo y con más posibilidades de conseguir acabar con esa ultraderecha que a todas nos preocupa y que nosotros llevamos mucho tiempo tratando de buscar respuestas individuales y colectivas, es el feminismo. Y una de las batallas que está ganando el feminismo, poquito a poco, es la del relato. La de que el otro día yo estaba viendo Telecinco a la noche, el programa de Rocíito. Si no lo habéis visto, tenéis que enteraros de qué estoy hablando, porque es el tema de actualidad ahora y que tiene una gran trascendencia política, a mi entender. Y decían patriarcado en Telecinco. Y yo me acuerdo cuando empecé a ser tertuliana en ETV, que es lo peor en lo que puede devenir una periodista, que es youtuber y tertuliana, y he sido las dos cosas, y yo solo tenía un objetivo, que era, yo iba a ETV con el objetivo de cada día decir, no me van a llamar nunca más, pero esto ya era antes de hoy, decir patriarcado y capitalismo en todos los programas, se hablara de lo que se hablara. Porque con mi obsesión y cuando nadie nos hacía caso a las feministas en los medios de comunicación y para que vinieran a una mani del 8 de marzo teníamos que vestirnos de Kill Bill y estas cosas que hacíamos antes, porque nadie nos hacía caso, yo he sido siempre una defensora de que había que estar en los medios de comunicación porque los medios de comunicación construyen el relato. Esto Ana Rosa Quintana lo entendió rapidísimo y Ciudadanos lo ha entendido rapidísimo y lo ha puesto en práctica. Entonces, es que no lo tenemos ni que pensar, está ahí. Entonces, tenemos que participar en el relato colectivo. Claro, lo tenemos que hacer de una manera contrahegemónica, lo cual es muy complicado, porque yo también pensé que lo nuestro iba a ser ¿no? De empezar a invitarnos a pequeñas cosas, a venir a ver a las ruedas de prensa de las manis, de aquí a que nos den un programa en prime time en la que salgamos todos feminazis queer. No, y yo he llegado a pensar eso y he descubierto que no. O sea, la hegemonía te deja estar ahí si haces un poco de la que se autoinmola, ¿no? Pero tenemos que tenemos que tomar los medios de producción del relato, porque es que, sobre todo además yo creo que con el feminismo, por un montón de razones que sería muy largo explicar, hay mucha gente que entiende que ha estado creyendo un relato que es mentira. Desde el amor romántico hasta la sublimación del trabajo doméstico, que resulta que es explotación, hasta la obligación de la heterosexualidad, hasta la familia como espacio, que resulta que todas las que conoces no son precisamente felices ni armoniosas, pero crees siempre que son casos aislados, ¿no? Y resulta que se llama patriarcado. O sea, creo que es muy importante que estemos que participemos de la construcción de una hegemonía nueva o de la destrucción de la hegemonía tal y como la conocemos. Y eso, de alguna manera, siento que lo estamos consiguiendo. Y yo soy seguramente menos crítica que Yolanda con toda la de las plataformas de consumo audiovisual y así, pero la ficción la he entendido incluso antes que los medios de comunicación, que nos cuentan ficción pero nos dicen que son noticias. O sea, los relatos, las series y las películas que se producen ahora, yo el día de los Goya lloré mucho porque una amiga estaba nominada y ganó, pero se hablaba euskera, había mujeres, había maricas, había bolleras, o sea, en cualquier plataforma de audiovisual que abras
hay cada vez más series que ya no... Las series sobre hombres blancos, heterosexuales, importantes, con problemas personales, se acabaron con Mad Men. Ya no nos interesan. O sea, hay otros relatos en la ficción y en lo que llamamos realidad, ¿no? Entonces, me parece fundamental, claro, por deformación profesional, porque soy periodista, pero creo que tenemos que tener claro que si dejamos que otras personas cuenten el relato va a ser patriarcal, heterosexista, neoliberal. Tenemos que, ya sé también que Audre Lorde decía que no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, pero se le puede incendiar el sótano, ¿no? O ir haciendo daño poco a poco. Así que creo que hay que estar en los medios de comunicación. Muy bien. Que vaya alguna más. Yo creo que yo estoy muy bien de veces, además, yo suelo utilizar la idea esa, ¿no? La tensión esa de crear nuestros propios medios de comunicación o penetrar los grandes medios de comunicación, ¿no? Los medios hegemónicos. Yo creo que hay que buscar ahí ese equilibrio, ¿no? Es que yo siento que no es incompatible, o sea, ¿no? Necesitamos Tantaca, necesitamos Pícara Magazine, necesitamos medios de comunicación alternativos que tengan discursos contrahegemónicos desde la libertad que te da el ser alternativo o pobre o autogestionado normalmente, pero también necesitamos llegar a la gente que tiene el discurso neoliberal y heteropatriarcal porque nadie le ha contado otro, aunque parezca condescendiente. Pero es que de repente hay gente que, ¿no? O sea, y el caso de La Manada o lo que sucedió con el Me Too, para mí fue muy significativo porque yo, como todas las que vamos de listas, desdeñaba un poco el mainstream. Pero resulta que hay muchas mujeres que ver a Salma Hayek diciendo que a ella también le ha pasado lo mismo que te hacía a ti tu jefe, pues les hace conectar con una cosa que pues igual, como si son de las que no vienen a las asambleas o leen Pícara Magazine, pues no se hubieran enterado. Esto es como si el feminismo tiene que estar en las instituciones o en la calle. Tiene que estar en las instituciones y en la calle y entender cada cual es su posición. Vamos a ir cerrando, si os parece, para dejar paso también a las personas que están aquí en la sala. Asistiendo a este diálogo. Hablaba, es que a mí se me ocurren tantas preguntas escuchándoos hablar y todos los elementos que tocáis. Cuando hablaba de que, bueno, pues en Euskal Herria estábamos en guerra, ¿no? Y hablabas de la violencia machista. A mí se me ocurría la pregunta de si vivíamos en paz, ¿no? Si teníais la sensación de que estamos en paz y de que ya no pasa nada. Aquí voy. Pero bueno, vamos a ir cerrando, Yolanda. Yo no sé tú cómo te imaginas el futuro. Hablaba Irantxu, ¿no? De proyectar ese futuro en clave también feminista, de todo lo que está consiguiendo, ¿no? Como un movimiento además diverso, que trabaja, ¿no? Toda esa interseccionalidad de las opresiones, que lo ha incorporado a sus agendas. O sea, ¿tú también crees que pasa por ahí, que tenemos que rescatar, tenemos que hacer el ejercicio de rescatar aprendizajes? Yo creo que el futuro se construye en el hoy y que realmente es lo que hagamos hoy lo que nos va a crear, ¿no? Este imaginario colectivo también y este ánimo. En un momento yo creo que muy distópico. Yo no veo series, pero mi alumnado ve mogollón de series y lo que me cuentan es normalmente terrorífico. Voy a empezar a ver las otras, alguna, porque realmente no, o sea, es como que la distopía y está aquí como que también hay muchos imaginarios muy destructivos, ¿no? O sea, en la actualidad, ¿no? Y creo que eso se entra por la vena y entra por los ojos mucho más rápido, ¿no? Junto con las otras cosas alternativas. Comparto con Irantxu que existe también, ¿no? Este modelo alternativo y esta presencia y esta forma, ¿no? De hacer cosas distintas. Pero realmente yo considero que el futuro está totalmente abierto y que depende de lo que hagamos hoy. O sea, sabemos que lo que hacemos hoy está bastante condicionado por lo que hemos hecho, pero no nos limita, sino que nos da un potencial también porque nos da un aprendizaje. Pero creo que está por construir. Yo no tengo la bola para decir por dónde va a ir, ¿no? Y además la economía para eso es bastante pesimista, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer análisis. Y entonces, bueno, pero a la vez también se ve que el cambio es inherente, ¿no? Al género humano y a la naturaleza en sí, ¿no? Y que además cada vez somos más conscientes, ¿no? De nuestra ecodependencia, nuestra interdependencia, de todos los aprendizajes que nos ha estado dando el ecofeminismo, ¿no? Y los pensamientos críticos internacionalistas, y que también hay más sororidad, más redes, ¿no?
Por lo tanto, bueno, creo que estamos en un momento interesante. O sea, muy problemático, muy complejo, ¿no? Pero en el que, bueno, quizás en Euskal Herria estamos, bueno, en un cambio, ¿no? Estamos en una fase de cambio y de transformación de un horizonte totalmente en construcción y que va a depender un poco cómo lo logremos gestionar, ¿no? Un horizonte en construcción, hablabas de que se construye desde hoy, yo creo que es como un llamado también a la acción, ¿no? A que nos tenemos que activar, nos tenemos que articular, tenemos que luchar, ¿no? O sea, como recuperar también ese contexto, ¿sí?, histórico del pasado que también nos activó, ¿no?, que os llevó a movilizaros. Jokin, hablamos del futuro. Tú también haces parte, hablábamos del movimiento feminista, de las agendas, del ecofeminismo, haces parte también de Ongi Etorri Errefuxiatuak, el movimiento antirracista, decolonial, está siendo también como muy relevante estos últimos años. En Ongi Etorri tenéis experiencias súper interesantes que ponen en valor, ¿no?, la diversidad, la convivencia, la cohesión. Ahí está Artea, por ejemplo. ¿Qué podemos rescatar, ¿no?, mirando a futuro de todo eso, por ejemplo? Es que me gustaron de las preguntas. Claro. Y ahora yo tengo que buscar en mi chuleta lo que quería decir sobre esto. Bueno, sí, yo creo que el caso de Ongi Etorri es un buen ejemplo de cómo se pueden empezar a cambiar algunas cosas, ¿no?, desde el presente, ¿no? Y también con sus limitaciones y también con que todo lo que hace, pues no... o sea, no en todo lo hacemos todo lo bien que podríamos y que habría que darle una vuelta. Pero bueno, tú lo has dicho casi todo, ¿no? Yo creo que es complicado trabajar en lo local, pues en un contexto como el que hemos dicho antes, de sectores empobrecidos o de élites que no se quieren mezclar. Y ese es el contexto que tenemos aquí para trabajar todo el tema de la inmigración, ¿no? Y es complicado trabajar en los contextos reaccionarios que mencionaba antes también, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, no, lo que comentaba antes del resentimiento que tiene mucha gente, de que viene a quitarnos el trabajo, y bueno, y todo eso. Y a partir de ahí, pues bueno, pues bueno, además con el plus de que la clase política por lo general tampoco está muy interesada en el tema, porque no se quiere mojar mucho, porque sabe que eso electoralmente pues le puede perjudicar, y entonces lo que tenemos es a los partidos de extrema derecha, pero también a los socioliberales, vamos a decir así, que son los que sustentan pues esta política de control migratorio, o más que de control migratorio, yo diría esta política que no respeta los derechos humanos de las personas inmigrantes. Y bueno, y si mantiene esa política, pues se asegura. Y entonces, pues bueno, trabajar en lo local, pues todos los temas de inmigración y tal, pues es complicado en ese contexto. Y aún así, pues yo creo que escribimos un artículo con una estudiante también de la universidad, que la experiencia de Gora Gasteiz en Vitoria, esa sí que es buena y que le tenemos que prestar atención, porque tiene muchos ejemplos. Pero bueno, Ongi Etorri, que es un poco lo que preguntabas y que tú lo has descrito casi todo, pues también creo que es bastante interesante, ¿no? Tanto como en denuncia, ¿no?, todo el trabajo que se hace en denuncia, toda la experiencia que tiene en acogida, porque al principio en Ongi Etorri esto era un tema de si teníamos que hacer acogida o no teníamos que hacer acogida. Y bueno, lo que se ha buscado es una fórmula de acogida solidaria ciudadana, ¿no?, que a la vez denuncia, y que bueno, que en este momento pues solo en Vizcaya pues está dando solución a más de 200 personas o 250 personas, ¿no? En pisos, en el proyecto de Artea, diferentes formatos, en Gasteches, ¿no? Y bueno, pues es algo pues que hay que mencionar. Y luego, bueno, el tema es contra el racismo, y contra el racismo también pues se hacen muchas cosas. Pues en Ongi Etorri pues hay muchos brazos que están trabajando. Yo no estoy más en estas, yo estoy en la guerra empieza aquí, o sea que, pero como de eso no estamos hablando tanto, o tiene conexión, claro, ¿no?, de denunciar todo eso. Pero bueno, también contra el racismo pues están haciendo cosas, ¿no? Pues dar cobertura a la campaña de Surrumurruriqués, también todas las denuncias que se hacen desde SOS Racismo contra el racismo institucional. O sea, hay, ¿no? Pero bueno, yo lo que os he comentado antes, lo que sí veo es que no sabemos muy bien cómo trabajar con esas otras clases trabajadoras que se sienten víctimas, seguramente, que son víctimas más bien del populismo de derechas, ¿no? O sea, ellas mismas, ¿no? Y se creen eso que les dicen, esos discursos, y claro, y trabajar eso, pues yo insisto en que ese puede ser un poco
un poco el resultado. Y si quieres voy terminando con lo del futuro. Y bueno, lo del futuro, bueno, tenía muchas cosas para decir, pero bueno, por resumir bastante, pues a mí lo que me gustaría es pues una sociedad pues, vasca pues mucho más empoderada, con mucha más agencia colectiva, que sepa tratar de igual a igual a sus autoridades, ¿no? a sus representantes políticos, a los partidos políticos, a los movimientos sociales, ¿no? Una sociedad que tiene un proyecto de vida, que tiene un país de alternativo. Antes también os he dicho, yo me gustaría que fuese un nacionalismo, ¿no?, que reproduce o que persigue el clásico Estado-nación, ¿no?, sino que precisamente persiga otro modelo de organización política pues que visibilice lo no normativo, que le dé espacio a desarrollar las propuestas que se traen desde las diferentes diversidades. Me gustaría, pues bueno, pues eso, un país que pone la vida en el centro, ¿no? Esto que Yolanda y nos suele contar mucho en los cursos, yo aprendo mucho con ella, ¿no? Y bueno, y ahí, ¿qué es lo que hace falta o qué condiciones se haría falta para ello? Pues bueno, pues lo que creo es que tiene que las instituciones también tienen que ir dejando atrás pues esa arrogancia de saber qué es lo que la gente quiere, ¿no? Y en este país pues tenemos un problema bastante gordo con eso, ¿no? Pero también, bueno, soy optimista entendiendo que somos una sociedad fuerte, con voluntad igualitarista, a pesar de todo esto que he dicho antes de los populismos de derechas, somos una sociedad solidaria, y a partir de ahí, pues bueno, entiendo que hay como 4 cosas que podemos hacer, y casi que solo las digo telegráficamente, ¿no? Una es, pues bueno, más espacios deliberativos donde trabajar nuestras propuestas, pero tienen que ser espacios deliberativos entre diferentes, donde trabajar nuestras propuestas de alternativas de vida, ¿no?, que cuestionen ese sistema dominante, porque no tenemos esos espacios. Esto puede ser un espacio de esos, pero bueno, en la composición de la mesa también hago un poco de crítica, falta gente joven. Aquí no estamos gente joven, y si no hay un diálogo intergeneracional, porque la creatividad se va a dar en ese diálogo intergeneracional, y si no hay jóvenes, o sea, digo, hay que hacer las cuotas de hombres y mujeres, pero empezamos a hacer las cuotas de jóvenes y mayores en estas presentaciones que nos dan altavoz, o la cosa va a ir mal. Pero bueno, hace falta esos espacios deliberativos. Lo segundo, liderazgos colectivos que nos ayuden a encontrarnos, a sabernos, a conocernos, a imaginarnos y a hacer propuestas. Eso lo que implica es que solo así vamos a hacer una agencia colectiva fuerte. Y luego, pues bueno, lo que ya hemos dicho, implicar, no solo, sobre todo hay que implicar a los sectores más invisibilizados y excluidos. Pero también tenemos que empezar a pensar en implicar en esas masas ausentes. ¿No? Y lo que decía antes Irantzu, a mí me ha parecido muy interesante. Tenemos que también hablar los lenguajes de esas masas ausentes. O sea, lo que pasaba, no sé ni cómo se llama la señora esa, pero lo que pasaba, lo mismo, el Randuel ese otro día decía, la izquierda siempre ha pasado como del deporte. Pues igual no tenemos que empezar a pasar del deporte, y tenemos que empezar claro, no el deporte. Tenemos que hacer deporte. No, bueno, tenemos que hacer deporte, no hablar del deporte de competición, pero sí compartir. Para poder dialogar tenemos que compartir también conversación, porque si no compartimos conversación, pues no hay diálogo. Y luego, bueno, bueno, ahí eso supone también, bueno, también dejar a nuestro lado, digo, un poco, ¿no?, el conocimiento de la gente experta, como tú antes hablabas de la expropiación que hace el sistema del conocimiento de la gente. Pero también tenemos que ser conscientes que desde la izquierda también estamos expropiando conocimientos muchas veces. O sea, que a veces no nos damos cuenta, o lo hacemos más involuntariamente, pero si imponemos también pues nuestras ideas, los intereses de las clases medias, etcétera, pues también puede pasar eso. Claro, y esto nos lleva a que hace falta alianzas entre esos sectores invisibilizados, esas voces que no escuchamos, y seguramente con los sectores que estamos un poco más privilegiados, y que bueno, que también para hacer esas alianzas tenemos que entender que tenemos que renunciar a algunas cosas, porque si no renunciamos a algunas cosas, pues esa alianza tampoco va a ser posible. Y luego lo más difícil, trasladar todas esas propuestas comunitarias pues al ámbito político-institucional formal. Y hay, pues bueno, la confrontación es una estrategia que seguramente vamos a tener que emplear casi siempre,
pero tenemos que entender también que en algunos momentos vamos a tener que utilizar estrategias de cooperación con esas, sobre todo para buscar espacios donde poder dialogar de igual a igual, y a partir de ahí intentar ir buscando unas nuevas formas de relacionarnos también con las instituciones, porque si no, o sea, digo, podemos hacer la revolución y cambiarlo. Lo que pasa, como digo, es un poco el debate también entre la revolución y el posibilismo, ¿no? No sé cómo, pero bueno, también trascendiendo ese debate que también nos lleva un poco a la parálisis, tenemos que empezar a explorar todo eso. Esa es la sociedad que yo quiero, por lo menos, pero bueno, también creo que es posible. O sea, creo que es deseable y es posible, y hay muchos espacios en los que esto se está dando y que se puede avanzar, vamos. Yo, Irancho, yo no te he preguntado a ti por el futuro. ¿Cómo te lo imaginas? Yo llevo estancada en el optimismo desde 2014, así aproximadamente, y todas mis amigas creían que sí me iba a pasar, pero qué va, estoy cada día más optimista. Pero yo creo que tenemos una agenda. Primero, la prioridad es marcar claramente la agenda, y creo que en la agenda hay que poner que tenemos un gravísimo problema de violencia, como seguramente nunca lo hemos tenido antes en esta sociedad, y es todas las formas de violencia que vivimos todos los cuerpos marcados como mujeres en esta sociedad. Explotación, trabajo gratuito, violencia sexual, todas las formas. Creo que me imagino una sociedad en la que ser heterosexual no parezca obligatorio o no parezca normal. Y creo que tenemos que darle una revisada muy fuerte a nuestro pasado colonial, porque hemos construido mucho el relato de pueblo oprimido, y yo he participado de ello y lo comparto, pero le hemos dado la espalda a que somos un pueblo, y el vasco especialmente, construido sobre la violencia colonial y el genocidio colonial y el enriquecimiento a costa de ese genocidio colonial. Y hacemos como si nada, y hacemos rutas de las casas de indianos en plan ruta turística, y sin embargo no le damos una vuelta a cómo se ha enriquecido la gente que se ha enriquecido en este pueblo, ¿no? Y de dónde viene la clase media vasca y sus riquezas, etcétera. Entonces, y luego pues espero que fuera una sociedad sin leyes de extranjería, sin CIES, sin personas en situación administrativa irregular, y que no tuviera acuerdos comerciales de ningún tipo con el Estado de Israel, así, por ejemplo. Muy bien, es que ricasco. Yo creo que salen muchísimas cosas y propuestas de cambio. Yo creo que la principal es, ¿no?, la necesidad de articular redes. Joaquín hablaba entre esas 4 propuestas la del deporte, pero es verdad que yo, o sea, por poner en valor también, ¿no?, Garnica Goratús, que tiene la experiencia también de los afalostes, ¿no?, que es una experiencia súper interesante en torno, ¿no?, a una actividad pues muy importante también en Euskal Herria, que es la gastronomía, ¿no?, y como un espacio en el que poder hablar, dialogar, lo que hemos hecho hoy aquí, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que hay iniciativas, habéis hablado de alternativas también que se están generando desde la sociedad, bueno, que somos una sociedad también articulada, que lucha, que tiene propuestas, ¿no? Y que, bueno, pues poniendo todo eso en común, en lo colectivo, despatriarcalizando nuestros imaginarios, transformando estas lógicas, ¿no?, coloniales. Bueno, o sea, yo creo que tenemos ahí como tareas, ¿no?, y propuestas como muy concretas y súper interesantes. Yo os quiero dar la palabra, así tenemos 10 minutitos, os pido que seamos concisas para terminar pronto, para no terminar muy tarde, mejor dicho. Sí, por ahí. A ver, yo quiero, de un modo muy resumido, sobre todo si el foco, el objetivo central era hablar de convivencia y paz, En mi opinión vamos a estar cruzados durante, quiero decir, estamos cruzados del problema de lucha de clases, que en tanto no se supere, y va a ser muy difícil, el capitalismo nos va a marcar, incluso superando los problemas de identidad nacional. Van mucho más allá. Están las contradicciones también entre, digamos, las que existimos, hombres y mujeres, o entre posturas patriarcales y feministas. Es decir, estamos cruzados de 1000 contradicciones difíciles de superar. Y que, ¿hacia dónde dirigimos el diálogo y con quién dialogamos?
Pues yo soy partidario porque no veo otra posibilidad de dialogar, sobre todo de construir diálogo y paz, sobre todo entre todos los sectores oprimidos de la sociedad. Es decir, que es la gran mayoría de la sociedad. Y más allá de las iniciativas que habéis planteado, yo creo que hay unas cuestiones que estamos viviendo y que son muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la experiencia, digamos, por un lado, el desarrollo que ha tenido el movimiento feminista con su credibilidad, que cada vez más permite también, por su fuerza y su contenido, que más hombres entiendan, digamos, el movimiento feminista. Nos encontramos con experiencias concretas de masas en la calle que tienen más impacto y dimensión social que, digamos, muchas experiencias parciales, sin quitar valor a ninguna. Pero, por ejemplo, hemos hecho el 8 de marzo una experiencia maja entre el movimiento feminista y el movimiento pensionista. La lección que se ha sacado de esta convergencia, alianza, acuerdo, hacer una cosa común, ha tenido un impacto, o al menos en el movimiento pensionista, un impacto tremendo. Y son experiencias porque muestran la posibilidad, por encima de las diferencias que ha habido ahora, de, digamos, convergencias, alianzas. Porque con quien nos interesa, repito, el diálogo es con el grueso de la mayoría de la sociedad. Tenemos experiencias también en el movimiento pensionistas. Si algo nos caracteriza por encima de otras cosas, es que a pesar de los problemas, las vivencias, las ideologías, las identidades, hemos conseguido, con muchos problemas y muchas contradicciones, posibilitar un movimiento abierto en el que se reconoce mucha gente, sobre todo la más consciente del movimiento pensionista. Y tenemos experiencias vitales, como las que estamos conociendo en Margen Izquierda o en Ayaraldea, donde, en definitiva, además de los trabajadores y trabajadoras, por sus condiciones de vida, está todo Cristo, todo Cristo. Y eso es un marco de diálogo y de unidad importante en una perspectiva de este tipo. Entonces, efectivamente, yo creo que el diálogo sobre todo se va a construir, evidentemente, desde la subjetividad y, digamos, la apertura de diálogo entre todo el mundo, pero sobre todo se construye con una voluntad de buscar diálogo, convergencia y acción y movimiento en la calle entre todos los sectores. Y que esto es lo que marca rumbos de una importancia extraordinaria, sin quitar ningún valor absolutamente a todas las demás iniciativas que habéis señalado por otros sectores. Pero yo lo veo así y sepamos que con los que están en el poder, sea el sistema capitalista o sea el sistema socialista burocrático, sea cosas por el estilo, vamos a tener conflictos permanentes. Y solo nos van a entender o van a respetar la mayoría de los derechos si estamos en acción, haciendo presión, organizando y contestando. Es así la vida y así creo que tenemos que afrontarla. Eskerrik asko. Bien, se decía que faltaba la juventud, pero también, ¿no? Habrá Sí. de pensionistas, que son la fuerza de este pueblo. Si había alguien. Bai, ¿No había alguien antes? No. Bueno, yo es, por el fondo, desarrollar lo que esta última intervención, ¿no? Yo creo que, a ver, si nos fijamos un poco porque se ha hablado mucho del pasado, ¿no? De la lucha antifranquista, yo creo que ahí hay algo que se evidencia desde el punto de vista de la movilización social, ¿no? Se evidencia que el grado de confrontación al que se llega, vamos a decir, no acabó con el sistema porque el sistema tenía muchas partes, pero gran parte del sistema estaba basado en la confluencia, en la idea de que lo que estaba en juego era todo, lo que se cuestionaba era todo, el mismo régimen como tal, no reivindicaciones parciales. De las reivindicaciones parciales, de las sectoriales, movimiento obrero, de las de carácter soberanista o nacional, etcétera, y de otro orden que van confluyendo, hay una confluencia, hay hasta la construcción de un macrosujeto, es un poco exagerado, que cuestiona el régimen. Eso es así. ¿Qué ocurre? Que luego ya entramos en otra fase histórica donde se entra ya en las reivindicaciones más, vamos a llamarlos sectoriales por entendernos, ¿no? Yo creo que todos los entendemos. ¿Qué está ocurriendo, sin embargo? Y además, quiero insistir en lo que se acaba de decir, ¿no? Yo creo que están apareciendo, y habría que darle vuelta sobre todo por qué y qué es lo que está produciendo eso,
se están produciendo procesos de confluencia, de convergencia muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que están habiendo movilizaciones que asumen nuevamente la totalidad. ¿Qué es la totalidad? Cuestionar el sistema, pero el sistema como tal. Es decir, es que si no, yo diría que no hay nada que hacer. Cuestionar el sistema de mercado, cuestionar el sistema capitalista y cuestionar el sistema democrático existente. Incluye, por supuesto, la asunción de cambios territoriales sustanciales. Pero el sistema económico como tal, es decir, eso es lo que se pone en juego en confluencia. Yo creo que el movimiento feminista, esa es la gran aportación que está haciendo en esa línea, que lo que está planteando no es solo pues una reivindicación sobre igualdad contra, no, está planteando el mismo sistema que está generando esa situación. Es decir, no es fácil. Estaba pensando, por ejemplo, en la carta social, la experiencia de la carta social que ha habido aquí hace, bueno, el año pasado creo que fue en enero, ¿no? Bueno, pues es una confluencia de sectores, movimiento obrero, sindicales, pero de otro orden, que también entran, y el tipo de demanda que se hacen van más allá de unas reivindicaciones específicas. Yo creo que eso es así. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema, bueno, uno de los retos, en el fondo también es la necesidad de un cambio cultural. Ahí es donde yo creo que es la batalla más dura de dar, ¿no? Es decir, vivimos en una cultura dominante basada en la incertidumbre y la competencia. Esa es la cultura dominante y eso es lo que produce, como decía Joaquín, el salto hacia el autoritarismo, pero el salto hacia el autoritarismo y a la ultraderecha, y también el salto hacia la derecha general, o simplemente hacia la superación de los problemas a través de reivindicaciones específicas. Eso es, cambiar esa cultura hacia una cultura basada en la solidaridad, basada en lo común, basada en construir entre todos, basada sobre todo en la igualdad. Es una batalla terrible. Es verdad que la misma movilización cambia la cultura, pero ahí es donde creo que a veces hay un bache, no sé. Ahora me da un poco la parte pesimista por razones de edad, pero... Arantxa también. Arantxa. Bueno, lo primero agradeceros las intervenciones porque yo creo que efectivamente ha salido muchísimas cuestiones, pero yo me quedo con una pregunta que ha hecho Eneco y a Irantzu y a Yolanda. Yo no sé si la habéis respondido, pero yo respondería otra cosa y por eso quería plantearlo, ¿no? Hemos partido de que nos faltaba diálogo y seguramente ahora todavía nos falta, ¿no? Y en concreto Eneco ha preguntado si en el movimiento feminista, como pasaba en otros sitios, si como cosas que nos dividían, si no se hablaba, ¿no? Y yo la vivencia que he tenido en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya es que efectivamente no se hablaba, porque sabíamos que el tema del conflicto vasco nos dividía. Incluso hemos vivido situaciones muy duras con las fotos de las presas en manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, yo ante esa pregunta, pues claro, yo sí creo que en lo que yo conozco en esos momentos del movimiento feminista no éramos capaces de hablar de los temas que nos dividían, solamente hablábamos de lo que nos unía. Y además como que lo teníamos muy claro y muy consciente por todas las partes. O sea, yo creo que por todas las partes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es algo que hay que superar y sí que os quería preguntar si en estos momentos, que yo creo que las cosas han cambiado, también dentro del movimiento feminista, o sea, si veis posibilidades de hablar también del relato en el movimiento feminista, o sea, de cómo hemos vivido todas y cada una de nosotras pues la situación en Euskal Herria, qué alternativas se plantean también, no solamente ya desde el punto de vista feminista, sino en esta alianza que hablamos de dar una alternativa global, tendremos que hablar de si esto es Euskal Herria, de si cómo vemos las consecuencias del conflicto o de si estamos por la independencia, aunque no se vaya a decidir, pero de estas cosas también se hablan en el movimiento feminista. Bueno, respecto a la... Igual terminamos, vamos a terminar. Por ahí atrás, Agus. Sí, bueno, yo en principio decir que me ha parecido interesantísimo, lo que pasa que claro, todos estamos igual un poco manchados del sector, de la lucha
de la que venimos, y yo hilando un poco con lo que decía ahora Arantxa, haría la misma pregunta con el tema del sindicalismo. Yo es que creo, yo por ejemplo, yo soy una persona que lleva trabajando muchos años y los primeros comités de empresa se constituían entre la gente más o menos borroca o luchadora de las fábricas, eran comités abiertos, tal, no sé qué. O sea, hoy en día los comités son muy cerrados en cuanto a sindicatos. Yo no sé si habría que analizar profundamente la capacidad de diálogo que tienen los sindicatos, entre ellos la capacidad de diálogo que tienen las organizaciones sindicales con la propia clase obrera. Yo creo que los sectores excluidos, hablamos mucho de la inmigración, que es verdad que lo son, hablamos del tema del feminismo como algo súper potente, lo más potente que hay, pero creo que, por ejemplo, todos los sectores excluidos de la sociedad también forman parte, o de ellos forman parte, toda esa gente que vemos normalmente andando en bicicletas con una mochila al hombro, repartiendo comida, un montón de gente que no tiene contrato, un montón de gente que vive en una sociedad de miedo a ser despedida, a no tener medios para pasar el mes, etcétera, etcétera. Yo creo que la sociedad del miedo se está apoderando de nosotros y no le estamos dando una respuesta social. Por eso yo lo dejo como reflexión. Yo no soy pesimista, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, se pueden articular muchas cosas, se intentan hacer. Hay gente que lo hace estupendamente, digo, más allá del movimiento feminista y del movimiento de los jubiletas, ¿no? Pero, no, de los y las, sí, y les. Pero eso, yo lo dejo como reflexión. Yo creo que muchas veces hacemos diálogos entre nosotros en un determinado estatus, que no digo que sea bueno ni malo, un determinado estatus, y yo creo que hay otra gente que tampoco está nunca representada, ¿no? No sé, yo creo que es también una propuesta, por lo interesante que me ha parecido la jornada, para otras jornadas, ¿no? Eskerrik asko. Bai? Bai, eskerrik asko gonbidatzeagatik, o sea, muchas gracias por invitarnos. A mí me parece que ha sido una charla, aunque nos conocemos mucho, pero ha sido una charla interesante y además a mí me ha hecho hacer, en el momento en el que estabais contando o haciendo la exposición, hacer reflexiones que probablemente hacía mucho tiempo que no me paraba. Será por aquello de que estamos muy activos los viejos y las viejas, pero no me paraba a pensar. Y en respuesta un poco a Arantxa, yo que he conocido el movimiento feminista de la época con ella, yo a la vuelta y ya como una persona más mayor, la participación en el movimiento feminista sí que he visto un cambio. Quiero decir, no sé si es por la situación política diferente en este momento, que eso ha podido influir, pero yo creo que hay una libertad de hablar, que hay más compañeras aquí que participan también activamente, pero a mí me parece que hay una pluralidad que es muy rica, hay unas ganas de hacer y yo he notado absoluta libertad para poder expresar y decir políticamente también aquello que tú crees y que se puede poner a debate. No es una cosa, un avance, queremos decir, todo está claro y no. Quiero decir, en este momento hay muchas más cosas que no se hablan, pero cosas que nos unen y entonces vamos al trabajo que probablemente, y eso lo vimos en las últimas jornadas feministas, si nos introdujésemos más en determinados temas que podían ser más corrosivos, pues probablemente sería bueno, pero en este momento hay que ir piano, piano y no dejar de construir. Nada más, eskerrik asko. Ana, contigo terminamos, ¿vale? Y así dejamos ya unos minutitos a Yolanda, Jokin y Irantxu. Bai, arratsaldeon.
Bueno, aquí cuando has presentado a Joaquín has dicho, bueno, defensor de la escuela pública. Yo creo que aquí estamos mucha gente defensora de la escuela pública, porque es verdad que cuando estamos hablando de reconocimiento del otro, de la otra, la inclusión, la diversidad y demás, vemos que dentro de la escuela y dentro del ámbito de educación, ¿no? El sistema educativo es un sistema que segrega y que segrega sobre todo, y muchas veces cuando hablamos de centros segregados parece que ponemos el foco en la segregación por el origen de los alumnos y las alumnas, y normalmente esa segregación suele ser una segregación de clase totalmente, ¿no? Hay escuelas para pobres que normalmente se suelen coincidir con otras características que además suelen estar igual, que son los que vienen migrados y demás. Tenemos un colectivo importante como es la población gitana, que nunca le hemos reconocido, que cuando hablamos de los otros y de las otras, de los que vienen, tenemos a los que estaban aquí desde el principio y siempre los hemos dejado aparcados, ¿no? Yo me acuerdo en las jornadas feministas en Durango cuando hablaba Tamara Clavería, ¿no?, de Amuje, que decía, sí, es muy importante que creemos redes entre nosotras, entre las feministas, que nos reconozcamos las unas a las otras, que reconozcamos todas las intersecciones que nos atraviesan y demás. Pero ¿qué pasa cuando entran nuestros hijos y nuestras hijas a sus escuelas? Que ustedes sacan a los suyos, con lo cual es muy difícil trabajar la convivencia, trabajar el respeto, trabajar el reconocimiento a la persona diferente cuando desde pequeños no lo estamos haciendo. Entonces, bueno, nosotros en Estelas es una preocupación que tenemos importante, ¿no? Porque seguimos manteniendo dos sistemas educativos totalmente, además se defiende uno con el derecho a que las familias tienen derecho a elegir el centro escolar de sus hijos e hijas. Eso no lo dice nadie, eso lo que tienen derecho es que reciban educación, pero cuando hay familias que eligen y cuando hay familias que no pueden elegir, no son derechos, son privilegios que tienen las familias que eligen un modelo educativo en concreto, ¿no? Entonces es un poquito, yo creo que también aquí tendríamos que, bueno, sobre todo porque si no empezamos a intervenir desde abajo, vamos a llegar a que estemos siempre más o menos los mismos hablando de los mismos de temas, pero no nos estamos reconociendo en las aulas, no podemos crear lazos de cuidados ni redes de cuidados en los patios si estamos unas en unos patios y otros en otras. Entonces, yo creo que a eso también le tendríamos que dar una vuelta. Nada, pues aquí dejo yo mi aportación. Bueno, muy bien, eskerrik asko a todas las personas que habéis intervenido. Yo creo que habéis incorporado nuevos elementos, algunas preguntas, algunas reflexiones, ¿no? Desde las reflexiones del inicio de la necesidad de convergencia, yo creo que tenía mucho que ver también con una de las propuestas, ¿no?, que hacía Joaquín de esas cuatro, de la cooperación, del diálogo, ¿no? Luego la pregunta concreta también de Arantxa y también, no sé tu nombre, perdóname, Lola, ¿no?, en torno al movimiento feminista, la pluralidad, si creéis o no, Irantzu y Yolanda, de que ahora podría haber como más apertura para plantear, ¿no?, determinadas cuestiones, ¿no?, que en la vivencia personal pues de Arantxa y de Lola pues sí que se podían haber evitado en algún momento dado, ¿no?, por no generar fractura, también incorporar, ¿no?, la mirada sindical, la clase trabajadora, ¿no?, de esa sociedad del miedo, la escuela pública, ¿no?, y ese modelo de escuela que segrega. Diferentes temas. Yolanda, Irantzu. Sí, yo creo que hubo un momento, ¿no?, que se fracturaron todos los movimientos sociales, ¿no? O sea, la fractura fue total, el movimiento internacionalista, el movimiento ecologista, el movimiento feminista. Yo estuve en algunos debates en la Asamblea donde realmente, o sea, fue muy complicado, ¿no? Y Aysán, cuando surge también, bueno, porque no tiene lugar, ¿no?, en el espacio de la Asamblea y porque estamos viviendo momentos de una gran, ¿no?, violencia y en muchos aspectos, ¿no? Y además se estaba viviendo en otra época. Creo que ahora sí somos mucho más conscientes de la alianza, de la coescucha, de estar, ¿no?, y además no solamente dentro de los propios movimientos, sino entre movimientos, ¿no? Todo el tema del movimiento sindical, por ejemplo, ¿no?, que mencionaba Fernán, y que ahí, bueno, habrá que hacer otras cuantas mesas, ¿no?, aparte de una, porque no nos va a dar. Vamos, los temas que se han mencionado son pendientes, o sea, son temas vitales, ¿no?, por el movimiento, ¿no?, de personas jubiladas que creo y pensionistas que nos están removiendo, ¿no? Hoy en día sí que hay una necesidad de alianza muy clara y esto se está empezando a vivir y empezamos a compartir, pero dentro de la complejidad.
dentro de una gran complejidad y dentro también de, bueno, que todavía cada cual prioriza, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos, esto yo creo que es cuestión de tiempo y de trabajarlo y de esa agenda que decía Irantxu antes, ¿no? Yo creo que la idea de la agenda y concretar también, o sea, porque lo queremos cambiar todo, pero bueno, vamos a poner, ¿no?, las medidas de esa transición y de ese cambio hacia, creo que es muy importante entre los diferentes movimientos y creo que se está elaborando, se está cociendo. Creo que en ese sentido yo sí soy optimista, aunque todavía quedan muchos nudos, ¿no? Y el mundo sindical, cada mundo es muy complejo, ¿no? Y hay muchas personas excluidas y muchos colectivos de cada uno, pero creo que sí se está haciendo hoy en día ese esfuerzo, ¿no? En eso soy optimista. Esas tensiones, ¿no?, que vivimos las personas que estamos en movimientos sociales, ¿no?, de lo urgente, lo prioritario, lo estratégico, de, eso sí, eso nos lleva tiempo, Irantxu. Es que yo creo que voy a dar una respuesta un poco posmoderna. Yo claro, también es una cosa que ya no es secreta porque la digo en muchos sitios, pero me llama mucho la atención que en los últimos años, sobre todo a raíz de 2014, pero sobre todo del 8 de marzo de 2018, los medios de comunicación están muy preocupados, y la derecha también, por quién es nuestra jefa, quién nos paga y cuál es el plan. Y yo voy desvelando poco a poco que no tenemos jefa ni la vamos a tener, que no tenemos ni un euro y que no tenemos un plan. Cosa que a mí me parece positivo, aunque parezca la garantía de la destrucción. Porque estamos tratando de interpretar el feminismo con nuestras perspectivas, que son patriarcales. Estructuras patriarcales, quién manda, dónde están, cuáles son las células, cómo os organizáis, en círculos, en hexágonos, me da igual, a dónde vais, cuál es la victoria final, cuál es el palacio de invierno. Entonces, creo que no se puede, o sea, que la razón por la que el feminismo ahora mismo es el movimiento revolucionario más activo y más potente y más prometedor y de los más de la historia, es porque no estamos luchando con marcos teóricos, ni con herramientas de lucha, ni con marcos de lucha patriarcales, que no nos han funcionado, no solo no nos han funcionado, son la clave de nuestra opresión, porque, como decía Silvia Federici, la heterosexualidad es un invento para que los hombres pobres también tuvieran criada, ¿no? Entonces, nos ha funcionado en todos los espacios en los que hemos movido, empezando por nuestra casa y por nuestra cama, nos ha funcionado mal. Entonces, estamos haciendo las cosas de otra manera. Entonces, para mí, yo me remito mucho al movimiento feminista, y cuando yo me refiero al movimiento feminista, normalmente me refiero al de Euskal Herria, que es el que reconozco como mi marco de referencia, pero el movimiento feminista de Euskal Herria es un espacio, un marco real, que sé hasta dónde se reúnen, compuesto por personas reales que hacen un trabajo real, la mayoría de las veces no pagado o no suficientemente valorado. Y esas personas son el motor de todos los avances que ha tenido el feminismo en Euskal Herria en los últimos años. Y el motor significa que ellas lo mueven y otras hacemos todo lo que podemos por seguir esa fuerza. Pero ese es el movimiento feminista, y como seguro que muchas veces hemos dicho que hay ideologías que son perfectas en la teoría y luego se cagan cuando se ponen en la práctica. Bueno, pues esas personas son las que mueven el movimiento feminista como espacio de articulación real, físico. Pero el feminismo, como esa cosa que es una propuesta teórica y política, pero también es un movimiento social, pero también es una forma de vivir, como dice Silvia Federici, es una manera de reinterpretar el mundo. Y en esa manera de reinterpretar el mundo estamos reinterpretando. Te viene Yayo Herrero y te dice: no existe la victoria final. Camino es lo único que tenemos, que tú lo has dicho también. El futuro es el presente. O sea, la victoria final y el palacio de invierno y el gin tonic que yo me iba a tomar viendo el arder, lo borramos. La agenda estructurada la borramos. Las estructuras de lucha tal y como las conocemos las borramos. Entonces, siento que tenemos que dejar de tratar de analizar el feminismo desde las perspectivas patriarcales. Otra cosa son las compañeras que están currando y siendo nuestro motor, y que yo siempre a ellas me remito. Yo no tuve ninguna duda de si había que hacer Mani el 8 de marzo, porque vi una convocatoria con un cartel, y yo lo que diga el movimiento feminista de Euskal Herria, de momento, ahí que voy. Pero el feminismo como algo que es lo que está transformando el mundo, y ahora me pongo igual un poco Flander, no se puede medir con los parámetros patriarcales, a mi entender, porque estamos creando un sujeto político que es cada vez más amplio y cada vez más difuso, que de hecho que hay gente que está asustada creyendo que vamos a desaparecer,
y estamos generando espacios de articulación cada vez más complicados y cada vez nuestra agenda, de hecho, esa es la gran crítica. Quienes pretenden medirlo con las estructuras patriarcales dicen que despistamos de la lucha de clases, que la trampa de la diversidad, que atomizado, que borrado, que no sé qué. Y las que estamos ahí tratando de entenderlo, yo siento que hablamos de los de Globo, pero también de las que le hacen la cena a los de Globo, ¿eh? O sea, no me siento, o sea, no yo, sino el feminismo tal y como yo lo entiendo, se está haciendo cargo de esas cosas. Pero estamos viendo cómo nos vamos a organizar porque las estructuras que están construidas y que nos han oprimido no nos sirven. Joaquín, cerramos contigo. Brevedad, son 8:30, nos hemos ido de hora. A las 10 sabemos lo que pasa. Yo sé que hay gente que no vive aquí en Bilbo. Bueno, intentando contestar a Arantza, Agus y Lola, ¿no? Y una idea, ¿no?, que está flotando todo el día y que igual nos cuesta concretarla, pero yo creo que es que los movimientos sociales no hemos incorporado suficientemente los debates de la construcción de paz. O sea, y eso es una cosa que tenemos que constatar, ¿no? O sea, digo, en este momento no lo hemos hecho. Yo creo que el que más lo ha hecho es el feminismo, Arantza. O sea, digo que un poco por ir en contradicción a lo que estabas planteando, porque creo que a Otza, que en su día, aunque fuese desde el movimiento político más, o ahora Emagune, ¿no?, son experiencias en las que se está dando ese debate. Bueno, yo desconozco tampoco cuál es pero bueno, yo por lo menos sé. Ya por eso te lo estoy diciendo. Por eso te lo estoy diciendo, porque yo ya sé que estás tú. Pero quiero decir que por ejemplo, el feminismo sí está haciendo ese esfuerzo. El tema es también que no puede quedarse solo en los cuadros intermedios. O sea, o llevamos el debate a las bases, a la comunidad, ¿no? O no funciona. Y entonces, claro, la angustia que tiene Agus del sindicalismo es que todavía en el sindicalismo eso cuesta mucho más. O en el internacionalismo, pues igual tampoco lo hemos trabajado tanto tampoco, y eso que igual resultaría hasta más sencillo hacerlo, ¿no? O en otros movimientos sociales. En Ongi Etorri yo creo que en el tema de... pues hay una... A mí me alegraba mucho, el problema de Ongi Etorri es que no hay gente joven, pero que los mayores, que yo sé que han estado enfrentados ideológicamente y políticamente en épocas anteriores, ahora están haciendo una agenda común. No, bueno, están haciendo una agenda común, se ponen de acuerdo, ¿no? Y están dialogando para trabajar juntos con sus tensiones y sus movidas. O sea, digo que poco a poco, pero va pasando. Sobre lo que planteaba, Pedro se ha ido, después de lanzar la pregunta no le veo, y también lo que planteabas tú, que no sé cómo te llamas, que era un poco iba un poco en la misma onda, que tenía que ver con lo que tú decías de estrategia también, ¿no? Y creo que es un temazo. Claro, ¿la confluencia para qué? Claro, la confluencia para acabar con el sistema, pero para poder acabar con el sistema también o pensamos en hacer propuestas. Yo por eso prefiero plantearlo en positivo, ¿no? Y si estamos hablando de conflicto capital-vida, pues ¿cuáles son las alternativas de vida? Vamos a hacer confluencia para construir alternativas de vida, no solo para acabar con el sistema. Seguramente construyendo las alternativas de vida, y aquí Gonzalo lo dice muchas veces, la idea de transición la tenemos que incorporar, ¿no? El Palacio de Invierno, o sea, digo, porque eso sí que es utópico y casi inalcanzable, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, ahí le tenemos que dar una vuelta a esa idea. Y ahí en las estrategias, lo que decías tú, para mí es fundamental. ¿Cómo trabajamos esto en el nivel comunitario y cómo trabajamos esto en la interrelación entre comunidad y sociedad civil organizada? ¿Y cómo trabajamos esto, ¿no? Como sociedad con las instituciones formales, ¿no? Y ahí, claro, son tres ámbitos de trabajo. Nosotros en lo local lo estamos intentando. En el proyecto Territorios en Conflicto lo que estamos haciendo básicamente es eso, es poner a la gente a deliberar, porque el gran problema, ¿sabéis cuál es? Que creemos que sabemos lo que pasa y es que no tenemos ni idea de lo que pasa. O sea, no tenemos ni idea. O sea, nosotros en Urdaibai, estamos estudiando en Urdaibai, o sea, el desconocimiento que tenemos de los problemas de las personas que tenemos al lado es que es brutal, o sea, es una pasada. Y entonces, pues bueno, hacemos nuestro discurso y todas esas diversidades, todas esas
situaciones de opresión tan diversas y tal, es que quedan fuera, un poco en la línea que decía Iranzu. Lo difícil es explicar, o sea, digo que cuando es un poco un discurso postmoderno y el problema que tenemos es contarlo pues de una manera que sea entendible, porque generalmente lo postmoderno tú lo haces bastante bien, porque eres muy buena comunicadora y entonces lo explicas muy bien, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Cómo ir haciendo esa tela de araña, ¿no?, de grupos pequeños que se ponen a dialogar con otros grupos pequeños, y eso es lo que va a producir el cambio en la comunidad, pero no solo para acabar con el sistema, sino también para hacer propuestas. Y hay que ver cuáles son las propuestas que funcionan en todos los ámbitos, en la igualdad entre los hombres y las mujeres, en las ecologistas, tal, y convencerles a los que tienen el poder de que nuestras propuestas son mucho mejores que las suyas. Y ese diálogo es lo difícil, ese diálogo es casi imposible, pero claro, ahí es donde tenemos que perseverar, donde tenemos que ser imaginativas, donde tenemos que hacer todas esas cosas. Y por terminar con la pregunta que bueno, que me he sacado la tarjeta porque y la tenía preparado también mi meeting sobre esto, pero bueno, para ser muy breve porque no hay tiempo, sí. Pues yo creo que es eso, es un problema, lo que tenemos ahora con este sistema educativo dual público-privado es un problema de convivencia, nos va a llevar a un problema de convivencia, a una falta de inclusión y a una creciente segregación, eso es evidente, a una sociedad cada vez menos cohesionada, y si no le ponemos atención a lo que pasa con los jóvenes, yo por eso insistía también en la necesidad de los jóvenes, este modelo actual educativo público pues nos lleva pues a una sociedad cada vez más clasista, más aporófoba, o sea, que tiene más miedo a los pobres y más guetizada, y guetizada no solo los pobres por un lado, guetizada también quiere decir las élites por otro, que no se relacionan con lo que está en su entorno. En definitiva, yo creo que lo fundamental es que nuestra chavalería estudie en sus barrios, no que salgan un montón de autobuses yendo a escuelas que son mejores fuera de los barrios. Tienen que estudiar en sus barrios porque sus barrios son diversos, unos más que otros, pero son diversos, y esa diversidad tiene que estar reflejada en su escuela. Si no, esto pues es un desastre. Y el problema que tenemos, y en este país es un problema muy grave, es que las clases acomodadas envían a su prole a estudiar pues en Castolas, las escuelas religiosas, como he dicho antes, de fuera de la ciudad. Mientras que los jóvenes, como decía Ana, de ISEC bajo, de índice socioeconómico bajo, pues están muchos, o casi todos en la pública o en algunas concertadas, ¿no?, más marginalizadas. Y esto, en unos años, se convierte en un grave problema de convivencia para el futuro. Y este tema no entra en la agenda del gobierno, y es un tema muy, muy grave. Y es lo peor, que los jóvenes no van a aprender a relacionarse con las personas que tienen alrededor. Y bueno, y entonces esto me lleva un poco a enlazar con las ideas de que este modelo público-privado de la igualdad de oportunidades, no de igualdad de oportunidades a todo el mundo igual, a las personas gitanas que han mencionado antes no les da las mismas oportunidades. En la teoría sí, todos nos la creemos, ¿no?, porque tenemos garantizada la escuela pública, pero no es así. Por eso tenemos que buscar otra manera de entender también la igualdad, una igualdad mucho más fuerte, en la que igual pues la política educativa tiene que ser otra radicalmente diferente a la que tenemos. Bueno, es que recasco, ya me están diciendo por ahí también que hay que ir acabando. Yo doy las gracias, yo creo que nos quedamos con mogollón de elementos para seguir reflexionando con las tareas, ¿no?, también de seguir generando espacios, de intentar facilitar ese diálogo intergeneracional también, o sea, yo creo que nos lo llevamos como tarea. Así como información, decir que la devolución de este proceso que estamos llevando a cabo desde el Foro Social, nuestra idea es hacer una pequeña devolución el 15 de mayo de este contraste con agentes sociales, de los artículos de opinión, de estos coloquios que hemos organizado durante el mes de marzo, y que también tenéis un buzón abierto en la página web en el que podéis escribir y hacer vuestras aportaciones, reflexiones, compartirlas con nosotras, y agradeceros a las personas que habéis venido hoy y a las personas que nos habéis seguido también desde casa o desde donde estéis a través del streaming. Eskerrik asko y hasta la próxima. Hurrengo arte. Eskerrik asko, Yolanda, Jokin, Irantxo.